Arrancamos. Buenos días a todos. Es un placer saludaros esta mañana. Para los que no me conocéis, soy Elizabeth Molina, secretaria general de Tecniveria, y quiero daros la más cordial bienvenida a este webinar de introducción a los contratos FIDIC que hemos organizado para esta mañana. Muchas gracias a todos por acompañarnos y dedicar este espacio a la formación y el intercambio de conocimientos en relación a los contratos FIDIC. Para aquellos que no formáis parte de la asociación de Tecniveria o que estáis participando por primera vez en este tipo de formaciones, webinars con nosotros, me gustaría daros una breve pincelada de lo que es Tecniveria. Somos la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, fundada en 1964, hace ya más de 60 años. Representamos los intereses del sector de la ingeniería consultor en España e internacionalmente, y actuamos como interlocutores entre empresas e instituciones públicas y privadas. Actualmente agrupamos alrededor de 100 empresas españolas de ingeniería con unas ventas agregadas de más de 7.500 millones de euros y una plantilla de profesionales que ascienden a más de 70.000 personas. Tecniveria, como sabéis, bueno, es miembro a nivel internacional de FIDIC, que es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Estamos integrados también en EFCA, la Federación Europea de Asociaciones de Consultoría de Ingeniería, y en la FEPAC, que es la Federación Panamericana de Consultores. A nivel nacional, somos miembros también de la COE. Bueno, para profundizar un poco en el tema de hoy sobre la introducción a los contratos FIDIC, tenemos el lujo de contar con Pablo Laorden. Pablo es una referencia indiscutible de este ámbito de modelos FIDIC. Es abogado especializado en Derecho de la Construcción y, lo más relevante para hoy, es ponente certificado de contratos FIDIC. Cuenta con una trayectoria de décadas asesorando en proyectos de infraestructura en todo el mundo, lo que permite combinar un conocimiento teórico profundo y una visión práctica de los retos reales a los que se enfrentan también las empresas. También, ya entrando en materia, como sabéis, los contratos FIDIC no son solo un modelo más, son hoy el estándar internacional por excelencia en proyectos de ingeniería y construcción. Su uso es una exigencia habitual en proyectos financiados por Banco Mundial, por el BEI, por el BERD, el BID y muchos más organismos multilaterales. Y en definitiva, bueno, se han convertido en modelo estándar, el más utilizado a nivel mundial. Y en este contexto, conocer más el detalle, su estructura, cláusulas, la agrupación de temas, de forma que podáis comprender mejor tanto los contratos en su conjunto como sus características más relevantes, creemos que, bueno, que es fundamental y clave para competir en mercados exteriores, navegar con seguridad en licitaciones internacionales. Desde Tecniveria hemos organizado este webinar este taller con Pablo, en colaboración con Lambal, para ofreceros una visión clara, práctica y estratégica. El objetivo es que, bueno, después de esta sesión tengáis también una comprensión más sólida de la filosofía y los principios fundamentales de estos contratos, de sus tipologías, que, como sabéis, por ejemplo, ¿no? Los libros amarillo, el rojo, plata, entre otros, y sobre todo podáis también entendáis su impacto en la gestión de riesgos y reclamaciones. Este webinar lo hemos organizado pensando en vosotros, que de uno u otro modo estáis participando en la licitación, contratación y ejecución de proyectos internacionales. Estamos convencidos de que este webinar, este taller, es una oportunidad excelente para reforzar las capacidades contractuales de vuestras empresas y mejorar su posicionamiento estratégico en proyectos internacionales.
Pablo ahora más adelante, a continuación, va a detallar, va a dar más información también de próximos cursos prácticos, talleres que tenemos previsto para este año, en el que esperamos sin duda poder contar con vuestra participación. Y bueno, sin más dilación, os agradezco nuevamente vuestra presencia y os cedo ya aquí la palabra a Pablo Laorden y Pablo, cuando quieras. Gracias, Elizabeth. Voy un momentito a compartir mi pantalla. ¿Me veis bien? Te vemos bien, Pablo, sí. Perfecto. ¿Me veis bien también? Sí, Sí. un momentito que me... Aquí, vamos allá. Bueno, pues vamos a arrancar este taller de introducción a los contratos FIDIC. Gracias a todos los presentes. No sé cuántos están ahora mismo presentes, pero no sé si el número tenemos ahí más o menos. Debería haber más de 100 personas. Bueno, vamos a intentar Nos estamos hablaros. acercando, Pablo, todavía nos estamos Sí, acercando. todavía no, todavía están, es lunes, la gente está un poquito lenta. Os voy a hablar un poquito de los contratos FIDIC, sobre todo los contratos de construcción y haré referencia a los de contratos de consultoría, ¿de acuerdo? Después de la excelente introducción de Elisa, que explica bien qué es FIDIC, cómo funcionan, ¿no? Bueno, primero, como siempre, pues te presentas un poquito, ya me ha presentado fenomenalmente Elizabeth, no sabía que hablas de mí cuando os cuento esas cosas. Y bueno, solamente que sepáis que efectivamente yo involucro en la construcción desde el siglo pasado, ¿no? Os lo digo para los más jóvenes, con el mundo FIDIC del siglo pasado, ¿no? Coordiné la traducción del año 99 y a partir de una involucración bastante intensiva en el mundo FIDI. Da mucha formación en América Latina, asesor en contratos, asesor en proyectos, he vivido la fase entera del proyecto desde la concepción hasta que acaba el último arbitraje, y lo cual te da una visión muy global, ¿no? Y además te das cuenta de que muchos de los problemas que hay en construcción vienen de la fase gestión de la construcción, no vienen de concebir mal los contratos, de plantearnos escenarios. A veces se plantean operaciones pensando que la construcción se hace sola, ¿no? Cuando realmente una operación de construcción, a veces los financieros lo ven como una operación inmobiliaria y realmente están equivocando porque lo más clave del proceso no es esos acuerdos inmobiliarios, sino la fase constructiva, ¿no? Esos contratos que muchos de ustedes habrá pasado, muchos de vosotros, que decís, si aplico el contrato no hago las obras, ¿no? Eso veremos que en el mundo FIDIC no va a existir, ¿de acuerdo? Bueno, con mi perfil y operamos a través de estas empresas como consultoría y como formación desde hace muchos años. Y como os comentaba Elizabeth, con Tenibere llevamos un montón de años haciendo cursos presenciales y online. Y bueno, tenéis en pantalla los próximos cursos que vamos a hacer ahora entre finales de mayo, entre mayo y junio, pues haremos varios cursos, ¿de acuerdo? Una introducción general al mundo FIDIC, que es el curso más recomendado que hacemos, una visión global del contrato. Un curso centrado para los que sois más ingeniería consultoría y tenéis que firmar contratos de servicios o acuerdos con otras ingenierías para hacer trabajos. Y luego un curso más centrado en la parte de variaciones y reclamos, que son los temas pues, que en construcción sabéis que al final pues, absorben muchas energías, ¿no? Entonces, un poquito esto arrancando. Ahora nos gustaría un poco saber sobre vosotros, sobre los asistentes. No sé si tenemos unas preguntas preparadas, Alberto. Sí, sí que, si te parece, lanzamos la primera pregunta, ¿no? Vale, estamos un poco, te damos a saber vuestro perfil, ¿no? Con quién estamos hablando. Hemos dicho dos grandes categorías, mundo técnico, mundo abogacía y otros consultores, ¿no? Que además el contrato FIDIC, la gestión de estos proyectos afecta a muchas disciplinas, ¿no? No sé si estamos recibiendo ya respuestas, Alberto. Miriam. Sí, sí, sí. Tenemos Mm, ahí un buen número de respuestas. Sí, Vale, pues ¿Qué con- participación tenemos, Miriam? un 100% de momento, 61 personas han respondido. vale, pues sí, yo creo que podemos ver los resultados para ir avanzando. Como muestra, ¿o los resultados, Miriam? Sí, Mm, Vale. Yo no los, a ver, no los veo yo los resultados. Sí, ¿no los ves? com- sí, No, ahora compartido. sí, ahora está, Ahora. ahora está. Vale, vale. O sea, básicamente el mundo técnico tenemos en la mesa, ¿no? Y un poco del lado oscuro, los abogados que también somos un mal necesario para funcionar, ¿no? Vale, bien, pues tenemos perfiles distintos. Ya sabéis que cuando en la construcción hay problemas, los técnicos van a echar la culpa a los abogados a los técnicos, o como digo yo, ahora en España ha sido muy típico que cuando se hacen los contratos, los ingenieros van a ser abogados
a escribir todas las cosas y cuando surgen los problemas los abogados vamos a ser ingenieros y decir cómo tenías hecho las cosas, ¿no? Bueno, eso es una cosa que en el mundo FIDI veréis que desde el principio será conjuntamente más eficaz. Pasamos a la siguiente pregunta. Ahí está. Vale, aquí es un poco saber en qué franja del sector estáis trabajando, ¿no? Si estáis en ingenierías de estudios de arquitectura, ¿no? Que de forma que sois los que dirigís proyectos, diseñáis, si estáis en la parte constructora, si sois promotores o estáis otros perfiles, ¿no? Que puede incluir pues desde abogados, consultorías económicas, etc., ¿no? Si nos contestáis, por favor. Cuando veas, Miriam, que ya están las respuestas, no, nos pones la Sí, están en terminando pantalla. los participantes. Han respondido, mira, están todavía, un 80%. Pues finaliza, Sí, comparte, ya tenemos sí, una muestra. ahí están. Pues fijaos, básicamente es lógico, siendo Tecniberia, que vengáis del sector, ¿no? de consultoría, es lógico, ¿no? También hay constructoras, ¿no? Y otros, pues, que serán en parte. Si vemos los porcentajes, vemos que hay abogados que estéis participando, pues, que estéis involucrados en las empresas de consultoría, ¿no? O en constructoras. Vale, estupendo. Pues, bueno, perfil más técnico. Siguiente pregunta, ¿había otra más, me parece, Miriam? Sí, la última, Vamos allá. la lanzo. Vale, y es un poco por saber si ha visto estos contratos o no, ¿no? Si los conocéis en la vida, porque en España se han usado muy poco, están empezando a utilizarse, algunos de vosotros, las empresas, los perfiles que he visto, os gustáis involucrados en proyectos muy grandes, ¿no? En centros de datos, temas de logística. Cuando está habiendo fondos de inversión, están empezando a utilizar estos contratos también a nivel europeo, por estandarizar, que es un poco lo que veremos ahora. Y en España empiezan a entrar, otra cosa es que en Petit Comité, pues, lo que estoy viendo en España, pues me pongo los pelos como escarpias de un uso inadecuado del FIDIC, ¿no? Pero bueno, pues a ver si tenéis experiencia en estos contratos. Vale, te comparto. ¿Cómo vamos? Fíjate, Más no que sí. sí, más no es que sí, porque bastante gente tiene experiencia, ¿no? Cuando el no es muy amplio, me permite a mí más libertad de contar lo que quiera, porque nadie se da cuenta que le estoy diciendo algo que no es correcto, ¿no? Pero bueno, está bien, tenemos un perfil amplio de gente. Los que estéis trabajando básicamente en España, pues a veces es más difícil que hayáis trabajado todavía con FIDIC, ¿no? Poco a poco. Los que estáis trabajando en el extranjero, sí lo encontráis continuamente, como os decía Elizabeth, es una referencia mundial. Venga, pues si os parece, pasamos, venga, vamos a avanzar un poquito en la presentación. Vale, un comentario más. Entiendo, me veis todos en grande, me veis en línea. Y os hago una pregunta. Si tenéis una explicación, si tenéis preguntas, por favor escribidlo en el chat de preguntas y respuestas. ¿Vale? Yo las voy a ver en tiempo real. Según hacéis la pregunta, yo la voy a ver en mi pantalla. Si en ese momento lo que estoy explicando merece la pena contestaros, os contestaré. Si no, las preguntas se quedan hasta el final, que tendremos un tiempo de preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? Entonces, yo os pediría a algún participante si puede escribir por el chat de preguntas y respuestas, aunque sea solo decir hola, para saber que está funcionando el sistema. ¿Algún participante? Mira, ya tengo un hola. Perfecto, gracias, Francisco. ¿De acuerdo? O sea, si escribís una pregunta, yo la puedo ver. Si veo que encaja con lo que estoy explicando, bueno, ya, gracias, Almudena, gracias, Marta, perfecto, ¿no? Ahora cuento 50 olas, estupendo, eso es bueno. Vale, con lo cual si hay una pregunta, pues yo intentaré a lo mejor contestar en el momento. Si veo que no me encaja en ese momento la explicación, yo seguiré la explicación, ¿vale? Tengo como 1 hora y 10 minutos, 1 hora y cuarto para contaros un montón de cosas que quiero contaros y ya os digo, a partir de las 11:30 más o menos, confiamos en tener un tiempo en el que podamos ya preguntas y respuestas interactivas. ¿De acuerdo? Entonces el proceso de funcionamiento es ese. Venga, pues vamos a avanzar. ¿Qué es FIDIC? Ya se ha comentado Elizabeth, ¿no? Federación de Ingenieros Consultores, ¿no? Federación Internacional de Ingenieros Consultores. Por las siglas conocido con español porque originalmente era el nombre en francés. ¿De acuerdo? Si hubiera sido una asociación anglosajona, no se llamaría FIDIC, se llamaría de otra manera. Y como os decía, explicaba Elizabeth, es una asociación, es una federación de asociaciones de consultoría, es como los futboleros, como la FIFA, la UEFA, ¿no? O la FIBA de baloncesto. Tecniberia forma parte de FIDIC y FIDIC está formado por asociaciones de ingeniería de muchos países que veremos ahora. ¿De acuerdo? Tiene sede en Ginebra, está su web por los que queréis entrar a verlo. Ya os digo, tiene más de 100 años de experiencia. Y esto empezó un poco porque se fundó FIDIC, un poco por el compartir conocimiento. O sea, nos parecerá alucinante, estamos hablando así tranquilamente online, pensar solamente hace 50 años, ¿no? Las nucleares en España, hace 60 años, pues los ingenieros españoles se iban con maletas vacías a Estados Unidos
a que la Westinghouse les explicaba cómo funcionaba el asunto y se volvían con maletas llenas de papeles de los manuales. Y al llegar aquí se fotocopiaban para repartirlos. Pues si vamos hace 100 años, hace 200 años, ¿cómo aprendías algo? Pues tenías que irte a viajar a otro país que hubieran aprendido, estarte ahí un tiempo, aprender y volverte a tu país con suerte, con algún libro, con algún manual, verlo. Y si hablamos de las catedrales, ya nos cuento, ¿no? Entonces se fundó hubo una exposición universal en Bruselas, ¿no? Y eso dio lugar a que las ingenierías oye, ¿cómo has hecho tú esto? Qué bonito, qué interesante, ¿no, señor Gustavo Eiffel? Qué chulo lo que ha hecho usted. Es decir, ¿cómo funcionan las cosas? ¿No? Oye, mi ferrocarril llega a tu frontera, pero claro, si tú no sigues no vale para nada. ¿Qué ancho de vía le pones? Bueno, esa pregunta España no estaba, entonces no dijimos nuestro ancho de vía. Las carreteras, ¿no? En 1913, esa exposición universal, ¿quién fue en avión? Seguramente nadie, ¿no? En barco irían, pero fijaros los barcos, ¿no? En tren, ferrocarril, sí. En coche caballos, sí, pero coche de motor térmico más complicado, ¿no? Fue compartir conocimientos. Oye, ¿cómo lo hacemos? Y las ingenierías dijeron, oye, tenemos que compartir conocimientos. No podemos estar todo el rato inventando la rueda a todos, ¿no? O sea, que FIDIC nació con una voluntad clara de aunar conocimientos. ¿Cómo lo hacéis vosotros? Ser más eficientes desde el punto de vista de ingeniería como herramienta de transformación. Y si vemos lo que ha cambiado el mundo en 1913 ahora, nos damos cuenta. ¿Cómo ha cambiado el mundo y por qué es? Por la ingeniería, no por la técnica, cambia tremendamente. Entonces, FIDIC busca representar ingenieros consultores, promueve y desarrolla objetivos estratégicos para la ingeniería y sobre todo el desarrollo de buenas prácticas del sector que vas aprendiendo a nivel mundial cómo va funcionando y compartir las buenas prácticas, ¿no? Eso está siempre en el trasfondo de FIDIC, compartir lo que funciona, compartir las cosas, hacerlas bien, no avanzar, en homogeneizar y funcionarlo, ¿no? Y donde esta ingeniería consultora global y viable ofrecen capacitación también y bueno, les digo, entonces dentro de eso promueve el uso de los módulos FIDIC como una práctica y veremos que están los contratos FIDIC, pero también tienen guías o tienen unos documentos, unas notas de trabajo que son interesantes a nivel internacional, ¿de acuerdo? Igual que TNIB representa la Asociación de Ingeniería, pues FIDIC representa, estos mapas están muy anticuados, no, pero bueno, en azul, países que hace 10 años estaban afiliados a FIDIC, ¿vale? Tiene una federación de ingeniería afiliada a FIDIC, no veis claramente toda la zona asiática, ¿no? La zona de Oceanía, la zona de América, bueno, América ha bajado un poco el perfil porque Chile se unió, luego dejó de pagar, Perú ha estado muchos años, ha vuelto a Japón, bueno, van a entrar en países, en Centroamérica, Costa Rica ya se ha afiliado, Panamá está en proceso, y en la parte africana, veis que había una penetración muy grande que además ha aumentado en África bastante, el mundo FIDIC está ayudando mucho en África a estandarizar procedimientos, y la zona europea también, ¿de acuerdo? Entonces, FIDIC está, pues se puede decir que es una asociación que representa pues a 1,2, 1,3 estadísticas variando, más de 1 millón largo de ingenieros por todo el mundo, unas 40 50 mil empresas. También, sabéis que en los últimos años se han fusionado, ¿no? Han reducido el número de empresas, son más grandes y una presencia FIDIC de tener pues arriba abajo cada año unos 100 países o va subiendo, ¿no? Esto quiere decir que cuando hablamos de que FIDIC publica un documento, no es un documento que lo han escrito los ingleses, los alemanes, los estadounidenses, ¿vale? Es un documento en el que participan, y si veis documentos FIDIC, veis quiénes participan, y cada vez más, ¿no? Sobre todo los últimos 10 años, cada vez más participa la industria mundial. Con lo cual, si vemos algo de FIDIC queremos, no es lo que yo hago normalmente, no es que pensemos que está mal, sencillamente es que recoge prácticas internacionales que a lo mejor en España, como en cada país, tenemos nuestras peculiaridades, ¿vale? ¿Y por qué nacieron estos contratos FIDIC? También Elisa te ha comentado un poquito, usan mucho los bancos, ¿no? Pues nació un poco por eso. ¿Por qué nació, no? Los bancos multilaterales, sobre todo lo que era el origen del FMI, ¿no? El Banco Mundial es el Banco de Reconstrucción y Desarrollo, realmente, ¿no? Cuando se reconstruye el mundo tras la Guerra Mundial, se dan cuenta del caos absoluto que tenías funcionando en cada país de forma diferente, licitaciones diferentes, contratos diferentes y, muy importante, forma de gestionar muy diferente. Juntaba la seguridad jurídica, es decir, no había seguridad jurídica, con la seguridad técnica y de gestión. Y entonces lo que los bancos dijeron a FIDIC, oye FIDIC, ¿por qué no me ayudas a tener un modelo estándar que me permita homogenizar? ¿De acuerdo? ¿Qué pasaba a nivel internacional? Pues, como decía, pues tenemos diferentes idiomas, diferentes culturas empresariales, diferentes sistemas jurídicos, diferentes normativas técnicas, incluso hasta más homogenizadas, pero antes eran más complicadas, diferentes formas de gestionar los proyectos y muy importante, que a veces uno de los grandes problemas que tenemos, y en España lo veo mucho, pero a nivel mundial también, la forma de entender el rol de los participantes es diferente, ¿no? Yo pensaba que lo hacías tú, eso crea muchos caos, ¿no? ¿Y cuál fue la forma que los bancos dijeron, oye, necesito, yo estoy financiando una reconstrucción, lo que no puedo hacer es dar dinero a un país y que el dinero se malgaste. Necesito que el proyecto salga adelante. Entonces necesito que los contratos, que la forma de implantar el proyecto, la gestión del proyecto, sea eficiente. Y el contrato es clave para ayudarme a eso. Reglas comunes, buenas prácticas que puedan ser aplicables sin grandes cambios a la mayoría de los países. Un contrato un poco transversal que permitiera homogeneizar criterios. Porque además hay que pensar que en aquella época
esta reconstrucción las empresas nacionales no podían, con lo cual tenías que recurrir a empresas internacionales. Y claro, tú llegas a internacional, vente a mi país a trabajar y llegas a un país y no te dejan trabajar a tu manera. Entonces se creaba un caos, ¿no? Había que homogenizar, eso es el objetivo de FIDIC que funcione, ¿vale? Y un poco lo decimos, ¿qué gran diferencia hay contratos estándar? Es decir, trabajar siempre de una manera similar a contratos ad hoc, es decir, que cada uno de su padre y su madre, ¿no? Cosa muy típica en España, ¿no? Que tenemos una atomización de contratos tremenda, ¿no? Para los que trabajáis con empresas españolas, grandes eléctricas o el gas o grandes promotoras, cada una tiene sus modelos de contratos, sus diferentes roles y sus diferentes planteamientos. O sea, entonces es muy poco eficiente el sector, ¿no? Entonces, ¿qué se veía en el internacional? O sea, se decía que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo jugar aquí, ¿no? Jugar en un campo de estas características, jugar adecuadamente, ¿no? Que más de uno o una quiere jugar, que jugar aquí, ¿no? Que al final lo que hemos tenido que hacer los fines de semana, ¿no? ¿Cuántas lesiones hemos tenido aquí, ¿no? En estos campos, ¿no? Si no tiene nada que ver, un contrato bien hecho, unas condiciones de trabajo adecuadas, pues funcionar bien, o tener que trabajar aquí improvisando y cada fin de semana a ver qué campo me toca, a ver dónde me meto y cómo juego, ¿no? O sea, no tiene nada que ver la eficiencia que tenemos, el riesgo de negocio, el modelo de mercado, ¿no? O lo mismo ocurre si, claro, no es lo mismo jugar con gente civilizada, organizada, unas reglas claras, que me en un campo de juego y me dicen, oye, te traigo un partido y me pone a estos delante. Dices, joder, espérate. O sea, hay que homogeneizar criterios. Nos pasó mucha empresa española en los 90 cuando empezamos con todo esto y sobre todo en las crisis del 2000 cuando salíamos todos como locos, que claro, nos encontramos con esos campos embarrados, con estos equipos enfrente y tuvimos los problemas, ¿no? O también estamos acostumbrados en nuestras obras en España, manejamos todo, ¿no? Pues sí, tenemos temas técnicos, oye, peligro, polvo, máximo movimiento, etc. No sé cuántos, pero claro, salimos fuera, nos damos cuenta y dice, oye, perdona, que es que a lo mejor me encuentro en proyectos en los que tengo estas problemáticas reales, ¿no? En el sentido de que es mucho más complicado, mucho más agresivo el mercado, ¿no? Entonces, queremos seguridad jurídica, queremos seguridad técnica, queremos gestionar adecuadamente. ¿Por qué si yo hago aquí un proyecto, gestiono adecuadamente, me voy fuera porque he hecho bien proyectos y ahí no me dejan hacerlo como lo hago siempre? Resultado, me cambian la forma de trabajar, desastre el proyecto, ¿no? O muchas veces, y aquí a los promotores que estáis algunos, promotores no entienden el negocio y quieren hacer las cosas de una manera original que no es la buena para que el proyecto, para el proceso tenga éxito. Eso es un poco lo que hablamos de los contratos estándar. El internacional van a ser muy útiles. ¿Por qué? Reglas que vamos conociendo todos. Una vez que aprendes a trabajar con el modelo FIDIC, te da igual que estés en España, que estés en China, bueno, los chinos tienen siempre sus características especiales, que estés en Asia, que estés en África, si estás trabajando igual, ¿no? Eso entonces es muy transparente el proceso de licitación, que no tener que aprender las normas nacionales de cada país, que están hechas de una manera, que yo llego de fuera a un país y no conozco realmente, no solamente el mercado desde un punto de vista económico, técnico, sino las reglas de juego que serían el contrato, ¿no? Esto además ayuda a facilitar la cultura de empresas empresariales. Muchas de las empresas que estáis aquí estáis acostumbrados a trabajar en consorcios, ¿no? Con otras ingenierías, con otras constructoras. Y tú te das cuenta, cuando trabajas con alemanes, trabajas con africanos, trabajas con asiáticos, ¿no? Trabajamos de maneras diferentes. Si el contrato, como reglas de juego, como escenario que nos dicen las buenas prácticas que queremos gestionar, lo conocemos todos, es mucho más fácil integrarse. Si cada vez que tengo que integrarme con otras culturas de trabajo empezamos de cero en cómo funciona, pues yo pensaba, pues yo entendí, yo asumía que tú, nos crea problemas, ¿no? Entonces, un estándar internacional conocido siempre va a ser muy interesante porque va a reducir los riesgos, ¿no? Va a reducir esfuerzos en la licitación, en la contratación, va a ser más transparente, ¿sabes? Nos va a permitir concentrarnos no en discutir las comas del contrato, no en discutir mi rol, no en discutir el reparto de riesgos y cómo me impacta, sino en decir, ya vamos a ver esta obra, qué dificultad tiene técnica, qué complejidad tiene, la logística, el aspecto organizativo, oye, ¿dónde estamos? Estamos a 4.000 metros de altura, estamos al lado del mar, estamos al lado de dónde estamos, tenemos problemas sociales, nos centramos ahí y no ponemos esfuerzos en empezar de cero, crear un contrato que seguramente esté mal planteado porque lo acabamos de crear y que además perdemos en discusiones exteriores porque nadie sabemos qué estamos discutiendo. Un estándar, claro, fijo, bien hecho, nos permite, oye, vale, ya sabemos las reglas de juego, centrémonos en lo que va a ser importante para hacer el proyecto, parte técnica y organizativa, ¿no? Eso además, tener un contrato bien pensado, bien planteado, que todos conocemos, nos va a permitir resolver los conflictos más fácil. ¿Por qué? Porque no planteamos reclamos, no planteamos problemáticas innecesarias. Si sabemos cada uno nuestro rol, nuestras obligaciones, nuestros riesgos, cuando surgen problemas, cada uno sabemos cómo tenemos que actuar. ¿Qué pasa muchas veces? Que surge un problema y ya, yo no lo quiero. Intento que el otro lo asuma. El otro dice, no, yo tampoco, te lo paso a ti. Y a veces los contratos no son claros. Entonces nadie sabe o nadie quiere asumir esa obligación, que tenemos un problema que va creciendo y que complica el proceso. Teniendo reglas claras, primero evitamos esos problemas porque si sé que es mi riesgo,
lo voy gestionando. Y segundo, cuando surge, el encargado se ocupa de resolverlo y avanzaba mucho más, ¿no? Entonces, esto está que lleva a mucha más probabilidad de éxito. Por eso los bancos multilaterales, no solo el Banco Mundial, Interamericano, Europeo, el BEI, el Africano, el Asiático, África, Caribe, todos ellos, ¿no? Sino también otros como el CAF, y nos llegamos a los fondos de ayuda al desarrollo, la JICA, ¿no? la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, el fondo francés, ¿no? La EDF, que ayuda al tema, los KfW, el banco alemán también financiando así, la cuenta del milenio, que hasta llegó Trump, financia muchísimos proyectos por todo el mundo, van al modelo FDIC. ¿Por qué? Porque les da esta garantía de éxito, les ayuda a tener más éxito. Fondos de inversión, que tienen abogados de todos los colores y formas y países que quieras, están empezando a usar cada vez más el FDIC como estandarización. ¿Por qué? Dicen, yo no quiero experimentos, yo para qué voy a ir a cada país un experimento. Me acojo a organizaciones internacionales que a mí me dan seguridad en mi inversión, ¿no? Y además, lo que está pasando en muchas zonas del mundo es que el FDIC está sustituyendo a la ley pública. Si hablamos, por ejemplo, de la región americana, que voy mucho por allí, claro, te cuentan, ¿no? En Brasil tenemos 20.000 proyectos paralizados públicos, ¿no? En Perú 6.000, 8.000. ¿Y por qué? Porque surge un problema, surge una complicación técnica, normal y corriente, hay un control diferente, hay un problema estructural, y se bloquea porque nadie toma decisiones ni hace nada. Y los bancos han visto que prestan dinero, pero la obra no se hace. En cambio, dicen, oye, cuando usamos el FDIC, funciona, y los países se dan cuenta y dicen, oye, ¿cómo es posible que? Y hay ejemplos muy, muy divertidos de carreteras en las que la mitad se licitó con la ley de contratación pública y la otra mitad se licitó bajo un modelo FDIC, ¿no? Porque estaba financiado de otra manera. Empezaba la obra pública antes, pero de pronto se paraba, empezaba la obra con FDIC y se acaba mucho antes, ajustándose mucho más al plazo previsto, ajustando mucho más al coste, al precio previsto. Y pasaron 2 o 3 años y la obra pública seguía parada. Y la gente se iba dando cuenta, permeaba en la industria de ingeniería, la industria de construcción en muchas regiones. Oye, es mucho más lógico trabajar con el sistema FDIC que con nuestra contratación pública, que no nos permite realmente gestionar la obra. Entonces, por eso los módulos FDIC se están imponiendo por todo el mundo. ¿Por qué? Más éxito. Y muchos países que no tienen buena ley pública lo están haciendo. Los que habéis trabajado por Europa del Este lo sabéis, lo habéis visto, ¿no? Ahora ya incluso llegamos a Georgia y todas esas zonas, también está pasando, ¿no? A Georgia. En América Latina está pasando también. Ya incluso países como Perú, en su ley pública, han dicho, oye, aparte de ley de contratación pública, pues toda la ley que tenemos de contratos con el Estado, añaden una cláusula que dice, además de poder contratar con la ley de contratación pública, el Estado podrá contratar utilizando módulos internacionales, como FDIC. Y además está claro, y en estos casos no aplica la ley de contratación pública, aplicará las reglas que establece el modelo FDIC. Costa Rica lo estamos viendo, en Chile abre la puerta también. Es decir, se están diciendo, ya vamos a ver, a lo mejor conviene gestionar el proyecto de manera diferente. La ley de contratación pública tenía unos planteamientos, pero no ayuda a gestionar el proyecto. Y se han dado cuenta, oye, necesitamos unas reglas claras de gestión. Eso está para una realidad que está exponencialmente cambiando. O sea, yo llevo 25 años en este mundo, sobre todo los últimos 15 y los últimos 7, 8 en América, un boom tremendo, en África tremendo y en Asia en algunas zonas también, ¿no? Esto, como decía Elizabeth, hay que aprenderlo. Son buenas prácticas internacionales, tenemos que aprenderlo. ¿Vale? ¿Cuál es la historia de los modelos FDIC? Bueno, los modelos FDIC de construcción, el primero fue el año 57. ¿De acuerdo? Hablaba de reconstrucción después de la Guerra Mundial. Ahí empezó y desde entonces los contratos han ido cambiando, evolucionando. ¿Vale? Algunos ya os habréis dado cuenta porque lo llaman libro rojo, ¿no? Hicieron el color del libro, lo hicieron de color rojo y por eso se quedó el libro rojo. Típica obra civil de toda la vida, ¿no? Propietario, el contratante, la propiedad contratante es la forma que se ha traducido el employer, el owner en la última traducción española. El contratante, el propietario, define, o sea, diseña y hace una licitación con un proyecto completo. Los contratistas ofertan proyectos unitarios y se ejecutan, ¿no? Típico de carreteras, presas, obra civil de toda la vida, ¿no? Pronto, en los años 50, se dieron cuenta, oye, vamos a ver, el mundo tecnológico cambia a marchas forzadas. Los diseñadores no sabemos la tecnología, por ejemplo, de un tema de energía, ¿no? Central nuclear. Tienen que ser los fabricantes, ¿no? Los contratistas, los suministradores de los grandes equipos, los clave, los que tienen el know-how. Entonces ya se creó el contrato del libro amarillo, diseño y construcción. Vale, aquí ya entonces ya el propietario no era el que diseñaba, sino era el contratista. Yo el propietario definía lo que quería. Y a partir de eso fueron evolucionando versiones, van arrancando, el mundo va cambiando muy rápidamente, van evolucionando. Llegamos, por no arrastrar más, año 99, salió como una nueva edición de los modelos FDIC, que fue una evolución muy importante, no entro ahora, pero cambió un poco toda la forma de planteamiento. La filosofía es la misma, pero mejoró mucho el estilo de redacción, la lógica, es decir, se convirtió en una herramienta mucho más útil. De cierto modo decimos que hasta el año 99 los contratos los hacían abogados, ingenieros de participación, año 99, o grupo que venía del año 95, de ingenieros que redactaron, reajustaron para un lenguaje más
más de ingenio, más técnico si queremos, más de gestión de proyectos, ¿no? Y así han seguido evolucionando. Van ajustándose, el rojo, amarillo, plata, verde, que se llamó el suite del arco iris 99, que es el que dio el gran boom que ha habido, el Banco Mundial, que desde el principio participaba en los contratos, pues saca una pequeña versión un poco diferente, que veremos ahora, va surgiendo, ¿no? El 2008 sale el libro Oro, veremos un poquito ahora, 2018 salió el libro Esmeralda, también comentaré un poquito ahora, 2017 son una nueva edición del rojo, amarillo, plata, un reajuste, una serie de cambios, de utilizaciones. ¿Por qué? Pues tras 20 años de uso, una ventaja del FIDIC es que evoluciona con el mercado. Según las cosas avanzan, tenemos problemas, tenemos sentencias judiciales, tenemos arbitros internacionales, la industria cambia. Es decir, o sea, estos contratos no hablaban del BIM. Y aquí, sin embargo, ya tienes que poner el BIM encima de la mesa, por ejemplo, ¿no? Va cambiando todo, van ajustándose, ¿de acuerdo? Van evolucionando los contratos, se ajustan y el 2022 hubo una reimpresión del 2017 que se hizo para corregir algunos errores de maquetación y para mejorar algunas reacciones que habían quedado un poco confusas, ¿vale? No fue un cambio, pero una mejora de ciertas redacciones. La filosofía FIDIC siempre ha sido parecida, pero ha ido evolucionando, adaptándose, que eso es muy interesante cuando nos encontramos a veces países con ley de contratación pública de hace 40 años. El mundo ha cambiado tremendamente, hay que adaptarse, ¿no? Y el sector privado, sabéis que se adapta más rápido que el sector público. Decía que la filosofía se ha mantenido siempre, ¿no? Entonces, si vamos al año 57, es curioso. El primer libro, FIDIC hablaba y dice, ¿qué objetivos tenemos al hacer este contrato de construcción? Oye, pues tener una secuencia clara y lógica de cláusulas, ¿no? Eliminar ambigüedades, esos contratos en los que es tuyo, es mío, no sabemos qué pasa. O sea, eliminar en la medida de lo posible elementos especulativos, ¿no? que crean confusión. Y muy interesante, una distribución equitativa o justa o razonable, me gusta decir a mí, de los riesgos inherentes. Hablaba de obras de ingeniería civil, porque en el libro rojo en aquel momento es sobre todo obra civil pensado, ¿no? Se utilizó para construcción, para todo. ¿De acuerdo? Esto si lo veis, decís, joder, es que esto es la discusión eterna de los contratos de construcción. ¿No? Levantar la mano, no os veo, ¿no? Pero levantar la mano los que no habéis tenido contratos y decir, joder, si esto hubiera aplicado mi contrato, me iría mucho mejor, ¿no? ¿Qué más decía? Y muy interesante, esto os gustará a unos y a otros no tanto. Mantener un equilibrio, ¿no? Justo, equitativo entre los contratistas y contratantes. Vamos a ver, cada uno debe asumir su rol, porque el mercado tiene que funcionar, o sea, no tiene sentido pasar los riesgos innecesariamente, ¿no? Y además añadía, dice, oye, vale, como estoy en un contrato internacional, hay muchas cláusulas que se pueden usar siempre, que es el core, ¿no? Que es el corazón del contrato, o el 80-90% del contrato lo voy a poder usar siempre en todos lados, pero hay cosas que tendría que variar, ir modificando adecuadamente para tener en cuenta las circunstancias de cada país, ¿no? De cada legislación, incluso de formas de gestión. ¿Vale? Entonces, estas cláusulas que se hacen de carácter general se llamaron condiciones generales, que es lo que llamamos el FIDIC, y que os comentaré un poquito más. ¿De acuerdo? Entonces, si veis esto en el año 57, no sé vosotros qué experiencia tenéis en contratos, pero esto lo dice Sara en algunos países y esto sigue siendo revolucionario. Revolucionario. ¿Cómo se hace un contrato razonable, equilibrado, justo? ¿Cómo que un contrato sin ambigüedades? Y todos los abogados que vimos, ¿no? Pues eso es un tema importante de mantenimiento. ¿Vale? Otra forma que a veces explicamos, más sencilla, y acordaos que esto es un taller introductorio, que os comento cosas, voy a dar mucha información rápida, pero es un taller introductorio. Decimos a veces que es un contrato escrito por ingenieros con ayuda de abogados. Los abogados somos el lado oscuro, ¿no? Pero somos necesarios, no hay que tener reglas claras. Escrito por ingenieros con ayuda de abogados para ser usado por ingenieros, ¿qué me refiero? Y pido por los arquitectos, ¿no? Que fíjate que habla siempre ingenieros, se olvida de los arquitectos, ¿no? Escrito por técnicos para ser usado. Es un contrato que te dice cómo tienes que gestionar la obra. Os volvería a preguntar si hubiera esas cámaras. Levantar la mano los que el contrato, según lo firmáis, los que son firmas el contrato lo escondéis en un cajón porque no, el contrato es que si lo uso es peor, ¿no? Aquí al revés, es un contrato que lo tienes en la mesa porque te está ayudando a gestionar el proyecto. Importante, está escrito de una manera diferente, ¿no? Por lo tanto, tiene una perspectiva práctica y jurídica. Es decir, no solo te ayuda en la gestión, es sólido, eficaz en la gestión, pero también es sólido en el punto de vista legal, que eso es muy importante a nivel internacional. Y por eso los fondos de inversión utilizan FIDIC, por la seguridad jurídica, que es un factor muy importante que no hay que olvidar, ¿no? Está pensado para aplicarlo a nivel internacional sin grandes cambios. Es decir, se puede decir, oye, yo sé que si voy a otros países cambian ciertas cosas, pero en principio, sobre todo lo que es la parte de gestión, la parte que es la que me va a ayudar al éxito del proyecto, no hay por qué atacarla. Hay que hacer algunos ajustes a veces por temas legales, vale, por algún tema de gestión, poquito, ¿no? Pero no hay que reinventar la rueda porque estamos diciendo en el contrato cuál es la más forma eficiente de hacer la obra tener éxito, ¿no? También vemos que es un contrato entre contratante y contratista. ¿Vale? Acordaos, en España lo de contratante nos suena raro, diríamos propiedad, propietario, si no me gusta decir cliente, pero el employer que dice FIDIC, el owner de los estadounidenses, se ha traducido a la última versión pues, por contratante, que es un término más utilizado en América Latina, que utiliza mucho más el FIDIC, ¿vale? Es un contratante, propietario y contratista, pero habla de un ingeniero, el rol de un ingeniero que manda mucho y que tiene una gestión muy importante.
y hablaremos un poquito de esto, ¿no? Que es ingeniero que dirige el proyecto, que tiene autoridad, que lanza, que manda, que habla en nombre de la propiedad en el día a día, ¿no? El project manager, bueno, es una cosa más amplia que el concepto de project manager, que también va cambiando según país a país, ¿no? Y un elemento también muy interesante es que el reparto de es una forma razonable, equilibrada. Hablamos a veces de justa, equitativa, me gusta decir razonada. ¿Por qué? Porque parte de un principio, una lógica de distribución de riesgos y la aplica con todas sus consecuencias, ¿no? Oye, el principio general es que el riesgo debe asumirlo el que mejor puede haberlos analizado, haberlos previsto, evitarlos o cuando surgen controlarlos y solucionarlos, ¿vale? No tiene sentido pasar el riesgo a una parte que no puede gestionarlos, ¿vale? Esa es la filosofía general que, por ejemplo, el libro Plata, el EPC, que está enfocado a un mercado diferente, a una industria diferente, con unas peculiaridades diferentes, pues rompe un poco este principio. El libro Plata, pues va a pasar más riesgos al contratista, pero de una forma que también tiene su lógica, su razonamiento, que no me da tiempo a explicar aquí, pero veremos, ¿no? Y otro comentario a nivel de ver el FIDI, cuando leemos, cuando hacemos los cursos y los cursos, veréis que el objetivo de los cursos es más que salgáis del curso sabiendo de memoria, es que aprendamos a leer el contrato, aprendamos cómo funciona, cómo razona, que es el proceso que hemos tenido que pasar todos. La primera vez que lo lees dices, esto no tiene sentido. Cuando ya empiezas a entrar y tienes el porqué, ya entiendo, y empiezas a razonarlo, a encajar todo, y es cuando manejamos bien el contrato, ¿no? Entonces, un tema también a tener en cuenta, a nivel internacional, a nivel derecho, un principio general, sobre todo el derecho privado, es que el contrato tiene entre las partes. Entonces, un contrato muy completo que cubre todas las necesidades, me da seguridad, me da tranquilidad. Dentro del contrato resuelvo. Si el contrato solo me cubre un 20% de las cosas de obra y el 80% lo tengo que buscar en legislación, en normativa, en jurisprudencia, en el capricho, la subjetividad de cada uno, inseguridad de gestión, seguridad jurídica no es razonable. En cambio, un contrato muy completo y suficiente que regule todo, oye, me da seguridad válida, ¿no? Y clave para tener éxito, define claramente el papel, funciones, los deberes, los roles, las responsabilidades de los participantes dentro del proceso constructivo para tener un éxito, ¿no? Entonces, es un contrato que vemos que habla del contratante y el contratista, de firmar el contrato, habla de un ingeniero como un rol clave para definir, dirigir el proyecto, actuar continuamente, menciona a los subcontratistas, porque en el fondo los subcontratistas también participan en la obra, habla sobre ellos un poquito, lo regula. Habla también de qué puede pasar cuando autoridades o terceros impactan el proceso. También lo regula, es una cosa que nos pasa continuamente y sabemos qué va a pasar, ¿no? También regula esto y muy importante, como sabe FIDI, que en todo proceso de construcción es como un niño adolescente, vamos a tener problemas de vez en cuando, esa solución de problemas, aparte de unos mecanismos que tiene internos, que si me tiempo a explicar un poquito, queremos unos terceros independientes, lo que se llama el Dispute Board, que nos acompañe en todo el proceso y cuando tengamos esas discusiones entre las partes, entre contratante y contratista, ingeniero, y no llegamos a un acuerdo, cualquiera puede pedir a los expertos independientes, oiga, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuál creen que es la solución correcta conforme a contrato? ¿No? El Dispute Board, que os podré contar un poquito más al final, que es un papel que llevamos años haciendo por todo el mundo. Si alguien me pregunta por qué tantos modelos, pues porque son diferentes formas de gestionar. ¿Vale? Es como los coches, tienes diferentes coches, oye, porque el que quiere ir por la autopista o el que quiere ir por el campo de travesos, modelos diferentes, y tienes que elegir el que quieres adecuado, ¿no? Hay que llevar cuidado con esas cosas. Sin embargo, gran parte de los elementos son comunes. Yo diría que el 80%, 90% van a ser iguales en todos los contratos. Es el objetivo, homogenizar la gestión. Hay ciertos riesgos que pueden verse afectados. Hay ciertos aspectos que en función de la filosofía de gestión de proyecto o el tipo de proyecto puede cambiar. Pero ¿por qué el 80-90% hay que cambiarlo? Entonces, se intenta hacer una estandarización en funcionamiento, lo permite la eficiencia, que la eficiencia sabéis que es clave. ¿Y cuál es la principal diferencia a la hora de ajustar cosas? A la hora de hacer los contratos, perdón, mejor dicho. Podemos hablar de dos grandes bloques. A mí me gusta hablar de dos grandes bloques. Los que diseña la propiedad, el propietario, el contratante, y los que diseña el contratista. Y ese es el elemento que me va a afectar a qué tipo de contratos elijo, y es el elemento que si yo te escribo un contrato más me va a condicionar cómo distribuyo obligaciones, cómo hago los tiempos, ¿no? Todo. O sea, el elemento clave, si alguno de vosotros me pregunta, oye, Pablo, quiero que me hagáis hacer un contrato, primera pregunta, ¿quién va a ser el responsable del diseño? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿No? Esta pregunta es clave porque esto me condiciona a todo el resto de cosas, ¿vale? Traer un poquito más adelante, ¿no? Digo, y quien asuma el diseño influye en las demás cosas, criterios de cómo hacer el precio, criterios en los tiempos, quién es responsable del funcionamiento correcto de las cosas, cómo vamos a pagar, si por medición o por un tanto alzado, ¿no? Por hitos. ¿Sabes? Digo, el diseño es un elemento clave y por eso hay tantos modelos FIDI. De momento no hay ninguna pregunta, una de dos, o voy muy rápido o de momento es fácil, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar ya un poco más en materia, ¿vale? Contratos FIDIC, decís que un 40 y tantos no conocíais. Bueno, pues modelos FIDIC tenemos, por ejemplo, el libro rojo, el libro amarillo, ¿no? Tenemos un montón más.
no lo sé. Perdón, un momentito. Hay un montón de contratos FIDIC. Vamos a irlos utilizando. ¿Qué dice el rojo? El rojo es el libro como has usado generalmente, el primer libro que se utilizó, ¿no? Que diseña el contratante, el propietario, ¿vale? Esquema tradicional, el propietario diseña una obra, digamos, una obra la diseña, si no totalmente, pues ya que se puede construir, o sea, a lo mejor el contratista hace detalles constructivos finalmente, y claro, se paga por medición. El contratista le dice, este es el diseño, estas son las mediciones que yo, contratante, he hecho, propietario, he hecho, ponme precios unitarios, ¿no? Y se gestiona de esa manera, ¿vale? Permite que a veces el contratista diseñe parte algunos elementos, pero digamos que el grueso del diseño tiene que hacerlo, ¿vale? Tengo una pregunta de Javier. Pues por ejemplo, Javier, esa pregunta es compleja. Al final podemos hablar un poquito, ¿vale? Es una pregunta ya de más compleja, porque según el tipo de contrato que veas y cómo lo enfoques, cambia. La pregunta ahí es decir, oye, vamos a ver, Javier está preguntando si se transfiere el riesgo de diseño. Como os digo, es que eso cambia, para mí es el corazón. Entonces, el riesgo de diseño o es de uno o es del otro. FIDI, por ejemplo, dice, vamos a ver, si una parte hace una cosa, no puede decir que el otro sea responsable. Si lo has hecho tú, tú eres responsable. ¿Vale? Hay matices, ¿de acuerdo? Pero en fin, ¿no? Entonces, el libro rojo, en principio, contratista no va a ser responsable del diseño. Es responsable de la construcción, de la ejecución correcta. Si el diseño está mal hecho, será responsable del que ha hecho el diseño. Yo, contratista, no lo he hecho. ¿De acuerdo? Y digamos que el rojo es el contrato tradicional cuando diseña la propiedad, sobre todo para civil, edificación, suele usarse mucho, ¿no? El amarillo, el design and build, diseño y construcción, ¿no? Pues aquí con el contratista se le encarga, oye, contratista, yo propietario, te doy unos conceptos, unos parámetros, lo que llamamos los requisitos del contratante, ¿no? El pre-requirements. Yo esto es lo que quiero, este es el resultado que quiero, los conceptos, pues te hablo si hago una planta de energía, ¿no? Te hablo de rendimientos, de consumo, lo que sea. Y tú, que eres el que se ha hecho muchas y te contrato por eso, tú la acabas de diseñar. Siempre y cuando respetes pues, los rendimientos que te pido en serie de cosas, ¿no? Diseño y construcción, propietario plantea su escenario y partida, o sea, el resultado que quiere el contratista es responsable de alcanzar ese resultado, ¿de acuerdo? Aquí entonces se contrata por tanto alzado y se paga por hitos, ¿no? Si el contratista diseña y le pagamos por medición, el contratista hará obras sobredimensionadas, ¿no? Entonces, por eso en estos contratos, cuando tú diseñas, me das un precio antes de haber hecho el diseño. Con lo cual, tu contratista, cuando vayas haciendo el diseño, tendrás que optimizar el diseño para acabar en plazo, para que funcione correctamente, lo más importante, y segundo, para que te encaje en precio. Con lo cual cambia totalmente la filosofía contratista en el libro rojo. El propietario está hecho el diseño. Yo, si el diseño es eficiente o no está subvencionado, no es mi problema en principio. Yo hago lo que usted me ha dicho. Libro amarillo, a mí usted me pide que yo ponga un precio antes de hacer el diseño, porque yo cuando firmo el contrato no tengo hecho el diseño. Tengo estudiado en base a mi experiencia, he hecho unos cálculos y luego durante la evolución del proyecto voy construyendo según voy diseñando. No es un diseño 6 meses, cierro y entonces, no, es un construir según voy diseñando. Eso tiene problemáticas a veces con normativas de licencias y bueno, es un tema que da de discusión técnica, pero es un tema conceptual. Y estos son los grandes bloques. Y a partir de aquí hablamos de variaciones, iremos viendo variaciones, ¿no? Propietario diseña, contratista diseña. Propietario diseña hasta prácticamente todo, contratista se pueden dar partes del diseño, probablemente partes menores. Propietario defines lo que quieres, defines incluso los criterios de rendimiento, ¿no? Las pruebas van a hacer. Contratista tienes que conseguir ese resultado, tú diseñas, tú optimizas y te pago por el precio que hemos pactado, ¿vale? El contratista tiene más libertad aquí de elegir materiales, de elegir soluciones, de alterar, evolucionar su diseño, mientras cumpla con las necesidades finales. Aquí, en cambio, el contratista se tiene que mantener con el diseño que le da la propiedad. ¿De acuerdo? Son los dos grandes bloques que tenemos. Y a partir de aquí, si entramos en más contratos, son variaciones. ¿El EPC qué es? Pues en el mercado epecista, los años 80, 90, que evolucionó, pues fue un design and build, un diseño y construcción que evoluciona. Y que el mercado decía, sobre todo son proyectos financiados por bancos, que decían, banco, yo no quiero riesgos, contratista asumes más riesgos. ¿Qué es lo que hace el libro plata? Es un libro amarillo que pasamos más riesgos al contratista. Ciertas actividades se puede hacer, ciertos sectores. Es un contrato, por ejemplo, yo digo en América siempre que no lo usan las asociaciones públicas, se gestiona diferente. No es igual que el amarillo en la gestión, es que aunque parezca una tontería, yo diría que aquí solo cambia el 5% de lo que dice el amarillo. Con muchísimo el 10%, pero yo quedaría 5%. Esos cambios son muy importantes en la forma de enfocar los riesgos, la forma de gestionar incluso, ¿no? En el rol de los participantes, ¿no? Libro Plata surge por necesidades de mercado, que FIDIC decía en su primera edición del Libro Plata, el año 99, surge por necesidad del mercado, y es un contrato en el que se pasa más riesgos al contratista. Y el propietario es ¿por qué? Porque está dispuesto a pagar más, a veces bastante más, a cambio de pasar los riesgos. Inversor financiero que dice, yo quiero una rentabilidad X
Mira, y una vez que cierro el contrato no quiero más incrementos. Se pasaban bastante riesgo, no todos. También el proceso de contratación del libro plata es diferente del rojo amarillo. Precisamente para que el contratista, antes de firmar, haya tenido oportunidad de verificar la información que prepara la propiedad, que se traspasa luego al contratista, un poco la que dice Javier, que en el rojo amarillo no se traspasa directamente, que el contratista haya verificado el tema suelo para poder usarlo, ¿no? Y el plata, pues no usarlo en ciertas situaciones. El libro verde, que se usa muy poquito y es una pena, es un contrato muy interesante, no está traducido al español, por cierto, la última versión, es un modelo simple, es la filosofía del rojo amarillo, un modelo más sencillito, más fácil, para obras menores se planteaban, ¿no? O situaciones en las que hay menos conocimiento. Es una pena que no se use porque es muy interesante. Y aquí es un poco mixto, puede diseñar el contratante o el contratista. Porque se puede jugar de dos maneras, se puede jugar con precio alzado, se puede jugar con precios unitarios. ¿De acuerdo? En función del enfoque es más adaptable, más sencillo, más fácil obras pequeñas, obras menores. ¿De acuerdo? Contrato interesante. El libro rosa, que ya un poco digamos que está en desuso, fue la adaptación que hizo FIDIC del libro rojo del año 99, ¿no? FIDIC quiso cambiar unas cuantas cositas, introdujo unas cláusulas diferentes, unas pequeñas diferencias, y es el contrato que los bancos multilaterales, el Banco Mundial y otros que están por debajo, y otras entidades parecidas, han estado utilizando pues, hasta el año 2020 más o menos. En el 2019 el Banco Mundial ya cambió en 2017, 2020 el BID y han cambiado un poco todos los bancos. Entonces, todavía hay proyectos funcionando con el rosa, pero digamos que desde el año 2021 se está licitando ya con el modelo 2017. Los cambios no son radicales, ¿vale? 99-2017 no son cambios radicales, es una evolución ordenada. El libro oro, que es un libro muy interesante, fue una evolución del libro amarillo de 99, que se plantea sobre para concesiones porque un problema que se veía, ¿cuál es? El contratista le contrataba un precio tanto alzado y le apretaba mucho, ¿no? El contratista entonces, su único objetivo era construir la obra rápido, barata y largarse. Cuando estaba acabando la obra, llegaba el operador que contrataba la propiedad y el operador decía, pero qué mierda ahora me estáis haciendo. O sea, esto me va a costar un pastón operarlo y mantenerlo 20 años. O sea, no es eficiente la obra a largo plazo. Y una concesión, al final el dinero está en los 20-25 años de plan de mantenimiento, no en la construcción, ¿no? Entonces aquí el planteamiento fue, oye, diseño y construcción, pero precio de mantenimiento incluido a 20 años. Con lo cual el contratista es un consorcio entre el contratista, con su diseñador, y el operador. De forma que desde la concepción del diseño se está diseñando, se están eligiendo materiales, soluciones constructivas, soluciones técnicas, pensando no solo en acabar la obra y largarme aquí, sino que durante 20-25 años esto sea eficiente. Es un contrato muy interesante, ha funcionado muy bien en ciertos países, soluciona el problema de las concesiones, que es uno de los problemas que tienen, y lo único que como está en la versión 2008, estamos pendientes de que la actualice, por lo que es con el libro amarillo 99, no el libro amarillo del 2007. Pero este es muy interesante y como concepto, si vais viendo como concepto, oye, qué interesante. Contratista y operador ofertan juntos. Es un contrato que dura 20, 25, 30 años, con lo cual también a nivel jurídico tiene sus complejidades, ¿no? Pero va evolucionando. ¿Qué más cosas interesantes tiene FIDIC? Tiene algunos más, ¿no? Pero, por ejemplo, año 2019, 18, 19, no me acuerdo, sacó el de condiciones para trabajos subterráneos. Trabajos subterráneos, túneles, básicamente, ¿no? Y lo hizo en cooperación con la ITA, la International Tunnel Association, ¿no? Y aquí es muy interesante, que en un proyecto de subterráneo, proyecto de túnel, básicamente, ¿no? Al final dices, es que lo que me condiciona al proyecto son dos factores. La velocidad y coste de la excavación, ¿no? Y que lo que voy excavando se soporte adecuadamente. Esos son los problemas que tengo. Una vez que eso lo supero, el resto de la obra será más o menos complicado porque tengo nada más 2 entradas o 4 entradas, es estrecho, no vamos mal. Pero ya es una obra lineal, fácil de gestionar. El problema del contrato no está en la clave de por qué las obras de túnel se bloquean, es porque la excavación no funciona adecuadamente, no avanzo bien, método constructivo o tipo de suelo, lo que pueda ser, o cuando y entonces un contrato muy curioso que introduce un concepto que en Estados Unidos empezó en los años 70, que llaman el Geotechnical Baseline Report. Geotechnical Baseline Report, ¿de acuerdo? Y que ahí lo que habla, pues eso, el concepto original es propietario, va a definir el tema suelo, pero en la fase final con los contratistas van a evaluar las expectativas de suelo que tenemos, los métodos constructivos, los rendimientos, que es la base de hacer las ofertas, y en cierto modo se dice, oye, si las cosas entran dentro de este abanico de consideraciones que tenemos, esto es regulación de la propiedad, son del contratista, perdón, y si nos salimos de esta esfera que tenemos planteada, asume la propiedad. ¿Vale? Tema muy interesante y esto se va a imponer cada vez más en todas las obras de túneles, ¿no? Algo que es interesante. FIDIC también sacó, por ejemplo, 2011, también está bien de actualización, una guía para el proceso de licitación, la Procurement Guide, que explica, digamos que acompaña al promotor a la propiedad desde que tiene una idea, oye, voy a hacer un proyecto,
oye, pues qué tipo de filosofía vas a usar, te ayuda a elegir consultores, oye, estudios de prefactibilidad, estudios de factibilidad, y luego qué camino elijo. Diseño yo, diseña contratista, y a partir de ahí opciones, prepara la licitación, qué de los contratistas para que liciten, contratistas que tienes que presentar, cómo evalúo, cómo reviso, ¿no? Muy interesante, es una guía muy en inglés nada más, pero tiene gráficos, muy interesante para tener un proceso de licitación, ¿vale? Y nos vendría bien a todos los que estamos en temas de licitación, pues viene bien porque te da unas pautas, unas guías bien organizadas, muy útiles, ¿vale? Si alguno estáis trabajando con modelos FIDIC y estáis licitando, sois ingeniero de propiedad, estáis licitando, pues esta guía no puede faltar en vuestra mesa para saber cómo funciona. Y bueno, también los libros FIDIC ya del año 2000, o la nueva FIDIC, la nueva guía es esta, tiene una guía editada por los mismos autores de los contratos, una guía en la que cláusula a cláusula, subcláusula, párrafo a párrafo, te están explicando cómo funciona el contrato. Digamos que es la Biblia de interpretación del contrato, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta cláusula? ¿Por qué decía? ¿Vale? Entonces, esta guía la tenemos, va comparando entre rojo, amarillo y plata, ¿vale? Los estos contratos uno a uno, y es la mejor ayuda para entender el significado. El libro oro tiene su propia guía, el libro esmeralda tiene su propia guía, ¿de acuerdo? Pero esto es, o sea, el mundo FIDIC, os decía, una ventaja es que homogenizamos criterios comunes y sabemos lo que estamos firmando. ¿Por qué? Porque tenemos estos manuales que nos dicen, oye, mira, ¿esto por qué pone esto? Pues porque este es el objetivo. Esta es la forma correcta de interpretarla. Si tú vas luego a los tribunales intentando otra interpretación, te dirán, pero vamos a ver, chico, si ya te lo dice el manual, que esto es verde, no digas que es rojo, si esto es verde. Tú cuando firmaste ya sabías que esto se interpreta como verde, no me intentes decir que esto se interpreta como rojo. Eso es seguridad jurídica y seguridad de gestión. Con los actores que estéis en el proceso, sabéis lo que estáis haciendo, hasta dónde llegan vuestras funciones, vuestros deberes, vuestra autoridad, y eso gestionamos mucho mejor todos. Y contratos de consultoría, que al final sí puedo hablar un poquito más, tenemos 4 editados, ¿vale? Contrato de consultor cliente, el contrato de subconsultor, oye, yo consultor, pues contrato subconsultores, no, consultores que me ayudan en partes de mi trabajo, un acuerdo joint venture entre diferentes consultores que podamos pues, hacer un acuerdo de cooperación y un modelo de representante, ¿no? Pues a veces para entrar en ciertos mercados necesito un representante que me ayude a entrar en los mercados, oye, pues un modelo que hay, estamos más anticuado que es este de aquí, pero funciona, ¿de acuerdo? Esto luego al final si puedo lo comento un poquito, ¿no? Construcción va por un lado, consultoría por otro, son modelos diferentes. ¿Y hay más modelos en discusión? Sí, la gente pide modelos, ¿no? Ferrocarril dice, joder, es que yo tengo componentes de obra civil, pero tengo componentes de obra electrónica, tengo comunicaciones y tengo fabricación de vagones. Es que, claro, el rojo lo uso mucho, pero claro, a lo mejor el amarillo, porque el amarillo con el obra civil no me encaja. El mundo de la energía ha usado mucho el rojo, el amarillo, muchísimo, ¿no? El plata también, el plata más en ciclos combinados, hemos usado mucho en obras de cientos de millones, ¿no? Más de 1000 millones. El libro plata funciona muy bien en renovables, está usando mucho rojo, amarillo, incluso en offshore. Tanto en onshore como en offshore, han funcionado, pero piden un modelo un poco diferente, están trabajando en un modelo diferente, ¿no? El libro bronce es una evolución del libro oro. El libro oro, que os comentaba, diseño, construcción y mantenimiento, es un greenfield, parto de nada. El brownfield sería, oye, tengo aquí una planta o una instalación que lleva 30 años, 40 años de funcionamiento, hay que entrar a renovarla. Eso tiene un problema muy complejo y es los riesgos de lo existente, ¿no? La historia llevan más de 10 años con el borrador en la mesa y no consiguen sacarlo. Otros sectores piden la minería. Dicen, oye, yo uso mucho el FIDIC rojo, pero claro, el producto, que la minería al final no solamente construir la galería, sino que el producto hay que tratarlo y que salga adecuadamente, pues el rojo no me da una solución del todo correcta. Los buques, me hace gracia, claro, y es verdad, hace ya muchos años, yo he trabajado en buques también, pero claro, un barco es una casa sin cimientos, con mucho más cables, eso sí, ¿no? Pero es una casa sin cimientos, es verdad. Dice, oye, ¿por qué no la industria naval, si alguno estáis, es una industria muy restrictiva, no muy monopolizada, muy un oligopolio? Y bueno, pues se ha planteado, ¿no? El oil and gas a veces plantea diferente. El oil and gas usa mucho el libro plata, el libro amarillo funciona, ¿no? Y luego, por ejemplo, el BIM, ¿no? El Building Information Modeling, que es una realidad en muchos países ya, pues en España es un poquito más lento, pues cambia las formas de funcionar. Y entonces, oye, pues hay que adaptar los contratos al BIM, ¿no? FIDE ya está trabajando con esto, hay guías, explicaciones. Bueno, digo, el mercado va cambiando y van saliendo cosas. Ahora FIDE está trabajando en varios modelos y van a salir contratos poco a poco. Un modelo colaborativo, por ejemplo, está también en marcha, ya está sacando una versión de prueba para evaluarlo. Es decir, hay diferentes cosas que van surgiendo. FIDI va a seguir evolucionando, con lo cual lo que aprendamos funciona bien. Más comentarios. No sé si vais bien ahí la audiencia, como no os veo. Espero que estéis ahí todavía, no os hayáis ido. ¿Nos hemos subido el número de asistentes, Alberto, o seguimos en 60 o 70? Hemos subido el número de asistentes. Bueno, perfecto. Claro, cuando vamos al contrato de construcción, cuando a FIDE de construcción hablamos de un contrato de construcción. Entonces, ¿qué es lo que está rodando este contrato? Que a veces me gusta explicarlo para que entendamos dónde estamos, ¿no? En todo proceso constructivo tengo una fase de preparar la licitación, ¿no? Y empieza la licitación. Esto lo hace el contratante. Luego tengo una fase de licitación y adjudicación, ¿no? Adjudico. En el momento que adjudico ya nace el contrato de construcción. Vale, ya es la pista.
tengo una fase de construcción, ¿de acuerdo? Una fase de construcción en la que, según qué tipo de contratos, pues tendré también unas pruebas, una puesta en marcha más o menos compleja, ¿no? Una carretera no tiene que ver con una planta de energía, con una oil and gas, ¿no? ¿De acuerdo? Y tengo una recepción de las obras. Un poco, ¿sí? Y luego suelo tener un periodo de garantía, que FIDIC llama PND, periodo de defectos, y digamos que aquí acaba el contrato. Rojo, amarillo, plata acaba aquí, acabaría aquí. ¿Vale? Generar los contratos FIDIC. Y luego, en algunos contratos, esto es un poco de cuadrar, entonces, esto es lo que regula el contrato de construcción. ¿Vale? Estas partes no las regula el contrato de construcción. La guía de procurement que os he dicho, pues os debería centrarlo, ¿no? Es muy importante que lo que se haga aquí esté adaptado a lo que vamos a hacer aquí. A veces te encuentras que la licitación tiene unas reglas, unos planteamientos, y luego firmamos un contrato FIDIC que no tiene nada que ver con lo que se ha hablado aquí. Con lo cual, la importancia de que toda esta fase, si voy a usar un FIDIC, la haga ya pensando, oye, que vamos a gestionar el proyecto. Aquí está el dinero, ¿vale? El dinero no está aquí. El dinero está aquí. Entonces, oye, vamos a gestionar bajo un FIDIC que la licitación esté pensada para entrar a ello. ¿Vale? Algunos preguntáis si vais a recibir la grabación. No lo sé si va a poner luego disponible, Alberto. Sí, Sí. sí, por supuesto, la tendremos Vale. disponible en breve. Pequeña Vale, edición perfecto. y la tendremos Pero, disponible. hombre, mejor anular la otra reunión, os quedáis un rato y luego ya. La otra reunión que la graben y la veis luego en diferido. ¿De acuerdo? En algunos contratos también tendríamos operación de mantenimiento, ¿vale? Esto solamente lo cubriría el libro oro, ¿de acuerdo? Los libros de construcción no hablan de operación de mantenimiento, hablan de un periodo de notificación de efectos, periodo de garantía no igual que el nuestro, pero una cosa similar, y la operación de mantenimiento solo va a incluir el libro. Esto es un detalle que a veces da problemas porque la gente se cree que el contrato de construcción incluye operación de mantenimiento, aunque sea un año o dos. No, no. De mantenimiento, eso, una obra, eso lo hace el propietario, ¿de acuerdo? Vale, un poco para centrarnos en escenarios de tiempos, ¿vale? Esta fase, un error muy habitual es que esta fase se hace como siempre se hace y luego se firma un contrato FIDIC cuyos planteamientos son distintos a los que se han utilizado aquí. Tenemos un conflicto asegurado. Más comentarios. ¿Qué contrato FIDIC utilizo? Me gusta a mí el limón, me gusta la naranja, voy a utilizar uno de estos, ¿no? O el crisp, que es la trufa. O sea, bueno, al final, los que trabajáis en construcción, ingeniería, los abogados, si os ha pedido alguna vez que hagáis un contrato, claro, hace un contrato y dice, espera, oye, Pablo, mándame un contrato de construcción que voy a hacer una cosa. Eso me lo pedían mucho los viernes por la tarde. Decían, para el lunes por la mañana me mandas un módulo de contrato que tengas que me sirva. Y dice, espera un momentito, vamos a ver. A ver, ¿pero tú qué obra vas a hacer? ¿Es una carretera? ¿Es una edificación? ¿Es residencial? ¿Es oficinas? ¿Es un hospital? ¿Es una planta de energía? ¿Es una redistribución? ¿Es un ferrocarril? ¿Es un túnel? ¿Es un offshore? Vamos a ver, porque empezamos ya diferentes, ¿no? ¿Cómo lo vas a quitar? Tienes un tiempo, hacerlo. Lo que os decía muy importante, cómo, quién y cuándo será el diseño. ¿Lo vas a hacer tú? ¿Lo va a hacer la otra parte? Tú haces unos planteamientos, los otros desarrolla. Tú haces la mitad de la... Oye, porque esto me es clave para yo empezar a organizar el contrato. ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo se hace el precio? ¿Cómo se calcula el precio? Medición, hitos, ajustable, precio base garantizado, un cost plus con un target price. Es decir, porque esto va a cambiar también una serie de evoluciones del funcionamiento. Oye, ¿qué tipo de control se tiene en la construcción? Tu propietario va a estar encima, vas a controlarlo, tienes un ingeniero, un project manager que controle, hay menos control, delegas, tu arquitecto va a hacer más o menos. Es decir, hace falta porque esto hay que regular todo el funcionamiento del día del contrato. ¿Cómo vas a controlar el proceso constructivo? Necesidad de certeza de precio final. Oye, tú eres un inversor que tiene dinero y dice, oye, mira, yo sobre la marcha, esto asociado a esto, ¿no? Pues hay variaciones. Yo sobre la marcha, pues si, oye, pues mira, me pesa una cosa, vamos a cambiar esto, aunque me cueste más, quiero cambiarlo, ¿no? Si no, mira, yo no puedo pasar nunca de los 100 millones, o sea, y es imposible pasar de 100 millones, no hay capacidad financiera para más. Por lo tanto, también te influyen ciertos mecanismos, si haces un contrato bien hecho, que te ayudan a permitir controlar mejor el presupuesto. Depende de ciertos planteamientos, ¿no? Los estados siempre dicen, no, dinero y siempre, mentira. En un sector privado dice, oye, espera, tengo que controlarlo. La posibilidad de ocurrir riesgos imprevisibles, lo llamo imprevisible, y evaluar la posibilidad es curioso. Riesgos imprevisibles son aquellos que sabes que pueden ocurrir, pero no sabes ni cuándo ni cómo. Yo puedo tener un terremoto, sí, pero no sé si va a ser durante mi fase de construcción o no. Puedo tener un huracán en ciertos países, pues sí, pero no sé si será durante mi fase de construcción o no, en qué momento de mi fase de construcción, será más potente o no más potente, es decir, esas son cosas que me complican, ¿vale? Y luego, importante, estos son temas a lo mejor más conceptuales, y luego, oye, mi proyecto, necesidades de mi proyecto específico, ¿no? La forma que voy a gestionar la capacidad tenemos. Todo esto te influye en un contrato. O sea, si no, pues, oye, te mando un contrato que usé hace 8 años y pues es una absoluta basura para lo que tú quieres hacer. Y muchas veces tenemos el problema ese, ¿no? Que hablo con abogados o con ingenierías, ¿no? Me gusta poner un poco de picante y me mandan un contrato que llevan 10 años usando, ¿no? Es un contrato sin una lógica real. Es un contrato, bueno, se ha firmado, el contrato tiene una lógica funcional.
¿vale? Ahmed, estás comentando, ¿no? Pregunta si los pliegos modifican mucho lo que está previsto en el contrato. Hablar un poquito más de esto, ¿vale? Hablaremos un poquito de esto ahora. La pregunta tuya, Ahmed, un poquito más adelante, ¿vale? Entonces, aquí tenía una diapositiva, se explicaba qué contrato uso, cómo elijo. Bueno, esto es diapositiva muy simple, ¿no? Es más, al final, lo que vuelvo aquí es que cuando eliges un FIDIC es porque quieres utilizar esa forma de funcionar. Si no te gusta la filosofía FIDIC de ese tipo de contrato, pues no utilices. Un poco lo que comenta Ahmed. O dice, vamos a ver, si usted me va a cambiar entero, ¿para qué me ha cogido este contrato? Vale, un ajuste menor, vale, pero no me lo cambie. Luego entraré un poquito más a eso y Francisco José, a lo mejor te puedo comentar un poquito luego lo que está haciendo, ¿vale? Fíjate, dice, oye, es un proyecto facilito, sencillo, corto, menos importe, el libro verde te puede servir. Más fácil es la filosofía FIDIC, más fácil de gestionar, menos carga de gestión, ¿vale? No, más complejo, vale. ¿Es una obra diseñada por la propiedad, por el contratante? Sí, pues había el libro rojo, que además sacaron su modelo subcontrato del libro rojo para vender subcontratistas, ¿vale? No, no va a diseñar el propietario, el cliente, no. Va a ser el contratista, ¿vale? Bueno, es un tipo de obra de instalaciones, plantas, ¿no? Instalaciones, hablamos del plant, con los anglosajones, ¿no? ¿Hay problemas imprevisibles? Sí, voy por este camino. ¿El mantenimiento está incluido? No. Libro amarillo, diseño y construcción. ¿Quiero incluir el mantenimiento? Pues vete al libro, ¿no? Diseño, construcción y mantenimiento al contratista. A esta pregunta decía, no está en el cajete, ¿vale? Pues yo quiero un precio fijo bastante alzado, asumo que como propietario voy a tener menos participación que en estos otros modelos. Yo doy más libertad al contratista, ¿no? Luego le exijo resultado, pero doy más libertad. Y además no es una obra que se prevea riesgos imprevisibles. Sí, pues el libro de plata te puede encajar. Y te dice Fidigo, y si aún así dices, no, es lo que yo quiero, pues búscate la vida, hazte tu modelo de contrato. O sea, quiero explicaros que los modelos FIDIC son muy buenos cuando los usamos correctamente porque quiero gestionar así. Si agarro un FIDIC y lo empiezo a cambiar entero, ¿para qué has cogido el FIDIC? No es como el que me dice, oye, quiero un Ferrari para hacer campo a través. Le pongo unas ruedas grandes. Bueno, pues pon las ruedas grandes que quieras, pero no te va a funcionar. No te va a funcionar. ¿De acuerdo? O sea, si yo quiero ir campo a través, me compro un todoterreno, me compro un Land Rover, me compro un Jeep, me compro una cosa que me sirve. Y si quiero hacer carreras, pues me compraré el Ferrari. ¿No? Y si quiero aparcar en una plaza de garaje pequeña, pues me compraré un coche pequeño. O sea, no, quiero comprarme un coche de 5 metros de largo, pero aparcar en la plaza pequeña. Y cuando llego a la casa, no, que me cambien el edificio. Mire, señor, el edificio ya está ahí, no puede cambiarlo. O sea, ¿usted por qué se compró un coche grande si no le cabía? Y eso nos pasa continuamente en construcción, que el contrato dice, pues este contrato, lo que el contrato piensa que es, no tiene que ver con la realidad. Es inaplicable. ¿De acuerdo? FIDIC es muy interesante si estamos de acuerdo con la forma de gestionar, si no nos funciona. ¿Vale? Francisco José, no sé si has llegado tarde porque ya te explicaré que el libro blanco, hablaré un poquito de consultoría, ¿vale? De contratos de consultoría. Venga, entrando un poquito a lo que es cuando hablamos del modelo FIDIC, ¿vale? El modelo FIDIC contrato tenéis aquí. No sé, pongo aquí de lado, veis un poquito aquí, veis unas marquitas grises aquí, segundo bloque y el tercer bloque más finito, ¿no? Que no se ve bien en pantalla. Bueno, el contrato FIDIC que hablamos, ¿no? El libro que hablamos. ¿Cómo está estructurado? A la hora de entender, paso ya a explicar el contrato. El contrato lo que tiene son las condiciones generales. Esto lo llamamos el FIDIC toda la vida, ¿no? Lo que es cuando hablaba de la introducción, en el año 57 decía, hay una serie de cláusulas que aplican en todos lados con pequeños ajustes nada más, ¿no? Esto es lo que llamamos condiciones generales, el FIDIC toda la vida, ¿vale? Este es el FIDIC, ¿de acuerdo? Que tiene su listado de cláusulas, que ahora veremos, las cláusulas tienen subcláusulas, está muy bien ordenado, una secuencia lógica, funciona muy bien, ¿vale? Tiene definiciones, más importantes. Cuando una palabra está en mayúsculas, una definición, hay que dar la definición que significa, si no, es diferente. Evita repetir conceptos y cosas distintas. Si yo en la 6.3 he regulado una cosa, no me hace falta que en la 8, la 9 y la 10 vuelva a definir lo mismo. Dar una referencia cruzada a la 6.3. Bueno, es una problemática, por ejemplo, que en España lo vemos constantemente, ¿no? Mismo concepto, regulado en 4 cláusulas distintas. Suelen ser contratos por aluvión, ¿no? Que han ido copiando cláusulas uno a otro y juntan todo. Y tú dices, vamos a ver, no sé qué he firmado porque me dice 4 cosas distintas en el contrato, ¿no? Y luego, bueno, tiene una serie de cláusulas. Este es el FIDIC toda la vida. Bueno, el FIDIC es esto, ¿vale? Pero este contrato, claro, es muy multilateral. No sabe qué proyecto es. No sabe cosas concretas, el precio. No sabe quién es el ingeniero. No sabe cuántos días que nos va a contestar unas cosas. No sabe la ley aplicable. Las condiciones generales son pasadas en todos lados. Entonces tenemos las condiciones particulares, lo que se llama la parte A, que antes se llama datos del contrato, ¿vale? Antes se llama petición de oferta. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Aquí vamos a rellenar una serie de espacios en blanco que tenemos aquí. Aquí dice, por ejemplo, las penalizaciones por demora, la regula muy bien. Pero ¿cuál es el importe? El que pongamos en datos del contrato. Aquí dice, el contratista deberá cumplir con el plazo de ejecución de las obras. ¿Cuál es el plazo? El que se pone aquí. ¿El precio cuál es? El que ponga aquí. ¿El ingeniero quién es? El que ponga aquí. ¿De acuerdo? Aquí vamos rellenando ciertos datos que están en blanco aquí,
que son generalmente temas comerciales, económicos o de acciones, que proyecto a proyecto hay que arreglarlos. Entonces, eso se rellena aquí. ¿Vale? Importante. Pero es solamente para esto, cuidado que esto a veces se utiliza para otras cosas. Esto es solamente para completar estos espacios, porque si esta cláusula está muy bien, pero hace referencia a un dato que tiene que ir aquí, y aquí no tenemos el dato, la cláusula de este lado se quedaría inoperativa. ¿Vale? Una vez que aprendes las generales, esto es muy fácil, vas a ver esto y ves claramente factores comerciales que fluyen. Y luego tenemos especies particulares, la parte B, Special Conditions, ¿no? Las estipulaciones especiales, que es donde podemos modificar las generales, donde podemos adaptar las generales, ¿vale? Donde se puede trabajar, ¿no? Aquí hay un principio universal, si no está roto no lo arregles. Te emite unos principios de oro que os comenté brevemente, o sea, FIDE da una espada, oye, vale, entiendo que a lo mejor hay que ajustar algunas cosas, pero hacerlo con cabeza, ¿vale? Pequeños ajustes. A veces te encuentras con que las particulares parte B son más largas que las generales, y vamos a ver, no tiene sentido. O sea, aquí pueden ser pequeños ajustes necesarios en el primer tema legal. Jurídicamente, haber algún ajuste según legislación aplicable, te puede dar algún ajuste generalmente menor, y luego algunos ajustes por operativa, por funcionamiento, por gestión. Pero en el momento que esto empieza a ser muy largo, dice, ¿para qué has escogido este contrato? Porque claramente no te gusta que lo estás cambiando. Vale, estos son los grandes problemas que tenéis, y lo comentaba alguien a veces, Ahmed, es lo que tú comentabas, ¿no? El problema que, claro, destruyen. Entonces la gente decía, FIDIC, no puedes crear unas reglas que se prohíba. Y FIDIC decía, no, yo no puedo prohibir que cada uno haga el contrato como quiere. Pues FIDIC es una entidad privada, oye, ¿sabes? Que cada uno haga el contrato como quiere. Lo que hizo fue una serie de consejos que veremos ahora, ¿vale? Y por último tenemos todos los anexos y estos documentos, incluyendo los requisitos, explicaciones, ¿no? Los requisitos del contratante, que es donde definimos las obras, los planos, el lugar. Esto es clave que estos documentos, por supuesto, estén bien hechos y, ojo, estén coordinados con estos. Nos encontramos muchas veces, lo sabéis, explicaciones técnicas que llevan 50 años encima de la mesa y aquí están regulando aspectos contractuales que también están aquí. ¿Por qué se meten los que hacen explicaciones técnicas, los que hacen definir el proyecto, empiezan a hablar de relaciones contractuales? Si eso ya está definido aquí. Entonces, estos documentos, cuando se redactan, se preparan, si sois los ingenieros consultores ayudando al propietario a preparar eso, tienes que aseguraros que estos documentos están coordinados con lo que luego aquí te dice que va a aplicarse durante la construcción, ¿vale? Estos son los problemas que nos encontramos muchas veces. Esto se hace como siempre se ha hecho y luego crea conflictos cuando aplicamos el contrato que prevalece. Tiene que estar coordinado correctamente. Vale. Cláusulas del FIDIC, brevemente pongo en pantalla, digo, no quiero contar muchas cosas, no tengo tiempo para todo, pues tenemos una serie de cláusulas, si las veis son muy completas, si veis el índice, muchas cláusulas, puesto rojo, amarillo nada más, veis que son básicamente con alguna pequeña diferencia algunas de ellas, ¿vale? Son contratos muy completos, si entramos al índice es muy completo. Yo os decía que esta pregunta que tenía Ahmed de justificación, los principios de oro, efectivamente, dice, oye, yo en propietario lo cambiéis, pero si hacéis cambios, reglas básicas. O sea, oye, no me alteréis las obligaciones, derechos, deberes, funciones. Que sean como está previsto. No me empecéis a cambiar el papel del ingeniero, el papel de la propiedad. Si hacéis cosas particulares, que se entiendan, que se lean bien. Eso de coger de otro contrato una cláusula, insertarla, con ese contrato utiliza expresiones diferentes, no encajan, o sea, que se entiendan. Y los que estamos en este mundo a veces no entienden los cambios. Nadie sabe por qué los han puesto, no se entiende quién decir, ¿no? Oye, no me alteres el equilibrio de distribución de riesgos y beneficios. Oye, ese equilibrio es clave para que el contrato funcione adecuadamente. Oye, si empiezas a cambiar los plazos, si empiezas a poner plazos para cumplir obligaciones, que sean plazos razonables, que se puedan cumplir la obligación. No tiene sentido decir, oye, en 2 días se revisará todo. Oye, en 2 días no se revisa todo. Eso es mentira, no va a funcionar, ¿no? Y por último te dice, oye, que siempre esté, esto es independiente del dispute board para poder resolver las cosas, ¿vale? Víctor pregunta sobre la LOE, ¿no? El tema de la LOE, la pregunta es muy compleja, ¿vale, Víctor? Eso te diría que luego escribas por aquí y lo hablamos, ¿no? Es una pregunta muy compleja, Víctor, que no puedo entrar a ello. Pero la LOE en España es un grano en el culo, con perdón. Está mal parida, o sea, está parida de una forma que no tiene nada que ver con... La LOE no venía a ayudar a gestionar proyectos. La LOE tiene otra obligación de compra una casa que tiene grietas a quien reclama y luego las peleas competenciales entre los diferentes ingenieros y arquitecturas, ¿no? Pero la LOE realmente no viene a ayudar a gestionar el proceso constructivo. Y de hecho lo que hace lo ha complicado porque no se adapta y todos los design and build, todos los EPCs, pues tenemos un problema con la LOE, muchas actividades. Pero bueno, esa es otra historia. Importante también, criterios para distribuir riesgos, lo que os decía, una lógica de riesgos, y al final es una lógica que surge, dice, vamos a ver, cuando distribuimos un riesgo, ¿quién puede controlar mejor el riesgo? ¿Quién debe soportarlo? El que lo puede controlar mejor, consecuencias, el que podría haberlo evitado mejor, el propietario que está 5 años preparando una obra, que tiene años para hacer estudios,
parece lógico que asuma responsabilidades como el riego del suelo, porque le ha tenido nefasto. Al contratista le da a lo mejor un mes para ofertar. No le puedes pedir que asuma un riego de suelo que no ha podido estudiar. Entonces, esos principios son razonables, ¿no? ¿Quién puede soportar mejor el riego si ocurre? Contratista, acordaos que la ganancia o la pérdida es en la obra. El propietario pues tiene luego un bien que disfruta un tiempo, que la inversión se puede recuperar de otra manera, entonces también eso puede afectar en ciertos casos, ¿no? ¿Quién parte tiene mayor beneficio si el riego se materializa, ¿no? Y hay una adicional que hacía un abogado americano en los años 70 también, y es qué es lo lógico para que la industria de la construcción funcione mejor. Si el riego de diseño que hace la propiedad se lo pasa al contratista, ¿qué hemos visto? Pues que la propiedad, los diseñadores, no se preocupan de hacerlo bien. Dicen, no, como el riego es de otro, mi diseño me da igual que esté mal hecho. ¿Qué lleva? A que las obras tengan problemas. Si el diseñador dice, no, que mi diseño si está mal, me pueden reclamar, ¿qué hace? Que el diseño sea bueno, menos problemas en las obras. O sea, al final también la instrucción de riegos tiene que ser lógica para que la industria funcione adecuadamente. Bueno, es otra historia también para verlas. Un par de temas más funcionando. Tengo mucho que hablar, pero evidentemente no voy a llegar a todo. Por entender también el rol de los actores, ¿no? Tenemos el propietario, ¿no? Que antes tenía billetes, ahora yo creo que ya están un poco quebrados ellos también. Tenemos el ingeniero arquitecto, ¿no? El que va a ser el consultor, que va a trabajar con la consultoría, que trabaja con el propietario, que los niveles que tenga, y luego se contrata un contratista, ¿no? El contratista que contratamos con un contrato, ¿no? Y tenemos estos dos contratos diferentes, ¿vale? Estos contratos diferentes. Lo que hace el modelo FIDIC es, luego habla, dice, oye, vamos a ver, usted contratante propietario tiene un consultor, ingeniero arquitecto, tiene un contratista, son contratos diferentes. Pero al final yo propietario digo, no, este señor, esta señora, el ingeniero, el arquitecto, me controla al contratista. Pero ellos no tienen contrato. Pero aquí el que asume el rol del ingeniero FIDIC lo que tiene es una serie de autoridades, unas obligaciones, unas funciones, y el contratista tiene que respetarlas. ¿Por qué? Porque emanan de este contrato de construcción. El consultor, el ingeniero que hace el rol, tiene su contrato propio, pero además le va a influir lo que diga este contrato, porque este contrato va a definir esas obligaciones que tiene el consultor. Son grandes problemas que tenemos funcionando. ¿Vale? Tiempo avanzando, me voy a saltar algunas cosas, ¿no? Os diría que el propietario de estos contratos pues tiene menos funciones que en obra pública en España generalmente, ¿no? Básicamente, las obligaciones del propietario son que se pague el precio y a permitir que la obra avance sin interferencias por parte del propietario, ¿vale? Se regulan las obligaciones de funcionamiento, ¿vale? Acceso y posesión, y salvo en plata, el propietario asume la responsabilidad de la información que da al contratista, ¿vale? Con algunos matices en amarillo y esmeralda. Pero bueno, el propietario, menos funciones funcionando. El ingeniero tiene ese rol de dirigir el proyecto en nombre del contratante, actuar por cuenta del contratante, ¿no? No es una asistencia técnica, no, es un rol mucho más activo, ¿no? Es que trabajas en el mundo anglosajón, ¿no? El contract administrator, el contract manager, también hace ese rol, ¿de acuerdo? El ingeniero tiene un papel mucho más activo. Resumiendo un poquito este rol que tiene el ingeniero, digo, no es parte de construcción, pero del contrato de construcción, pero el contrato de construcción regula ese papel del ingeniero, ¿no? Entonces, te digo, los que hacéis el rol del ingeniero, el rol del arquitecto, durante la construcción, tenéis que saber lo que dice el contrato de construcción, porque ahí dice que tu ingeniero tiene una serie de funciones que tienes que cumplir, ¿vale? Va a actuar en nombre del contratante, es alguna excepción, va a instalar el contrato en nombre del contratante, es el que da instrucciones al contratista, es el que emite los certificados, tanto de pagos, de pruebas, de recepción, de calidad, todo ese tipo de cosas, controla la ejecución, la calidad, las reparaciones, los pagos, el diseño. Y un tema muy importante es que cuando hay discusión entre las partes y llegan a un acuerdo, el ingeniero tiene ese rol de ser el primero que da una decisión vinculante. Dice, bueno, como no os ponéis de acuerdo, la obra tiene que seguir, estamos discutiendo un tema de impacto económico, ¿no? O de plazo, yo digo que esto es lo correcto bajo contrato, ¿no? Hace falta alguien que decida en un primer momento cómo funciona. Bueno, el ingeniero tiene ese rol además. No solamente gestiona, no solamente asesora, sino en un momento determinado decir, mire, propietario, le tengo que decir que no a lo que usted me dice. Le tengo que decir que no, porque contractualmente creo que lo correcto es esto. ¿De acuerdo? Es un rol mucho más amplio. Y entrando en algunos conceptos rápidos por intentar crear curiosidad para que os apuntéis a los cursos que hace en Iberia, ¿no? Os diría, por ejemplo, las variaciones. Variaciones al final, cuando te planteas, les digo que el contrato FIDIC lo que tiene está hecho en base a una lógica y tú lo lees y dices, oye, es verdad, es lógico que sea así, ¿no? Tú cuando hablas, ¿por qué tenemos variaciones? Pues las variaciones que son para modificar o completar criterios iniciales, para corregir errores de la parte inicial, ¿no? Para control presupuestario, porque cambian las leyes, porque tengo más o menos presupuesto, ¿no? Entonces, las variaciones son una herramienta que necesitamos utilizar sí en la obra y las tenemos que tener ahí para muchos motivos. Hay contratos que dicen, no habrá variaciones, porque pensamos que una vez firmado no nada cambia. Mentira. La obra es un animal vivo. Entonces, FIDIC dice, no, la variación es una herramienta importante de funcionamiento, ¿no?
Por ejemplo, cosas, ¿qué límites tienen? Pues cuantitativo nos establece, oye, en cada proyecto habrá que ver qué necesidades tienes de ir cambiando cosas. Cualitativo dice, bueno, se pueden cambiar, variaciones pueden afectar a varios temas de la obra. Lo que no puedo hacer es, mediante una variación, introducirte algo que no estaba relacionado con el alcance original. Oye, qué bien me has hecho esta carretera, contratista, pues me haces a más 3 gasolineras y un hospital y un centro comercial. Con el mismo contrato. No, vamos a ver, mi contrato es para una carretera de este punto a este punto. Usted me podrá ensanchar el arcén, me podrá alterar, me podrá pero no puedo decir que siga la carretera 80 kilómetros más porque mi precio es muy bueno. ¿De acuerdo? La variación es el límite, la variación es algo que es necesario para completar la obra contratendencialmente, para que funcione adecuadamente, no para pedirte que hagas mucha más obra innecesaria, ¿no? Y otro elemento que tenemos temporal, variaciones solo puedo pedírtelas hasta la recepción, pedírtelas, obligarte a ellas. ¿Qué son variaciones que tenemos? Pues si vemos las variaciones que te habla el contrato, dice una variación son cosas que cambio la de toda la vida. Cambio formatos, ¿no? Cambio forma, tamaño, alcance, color, calidad, etc. Cosas que no estaban en los diseños iniciales, pero me doy cuenta que las necesito. Si no meto esto en la obra no va a funcionar adecuadamente. Eso son variaciones. Y fijaos que hay un último punto que dice incluso me permite a la propiedad intervenir en tu programa contratista. No es que esté cambiando la obra, estoy cambiando las secuencias de trabajo, los plazos. Los que estéis en construcción, si es necesario. ¿Vale? Preguntas ya voy a dejaros un poquito para el final ir avanzando un poquito más, ¿vale? Variaciones, otro tema importante, que es un tema que en España, no sé cuántos otros estáis internacional, cuántos en España, pero en España variaciones no me gusta cómo se enfocan generalmente. El FIDIC habla de 3 tipos de forma de introducir la variación, ¿vale? Una instrucción directa al ingeniero, oye, cámbiame esas tuberías por estas otras. O sea, que el contratista proponga, oye, sí, el propietario le propongo, ingeniero le propongo que hagamos este cambio, creo que va a ser mejor palabra. Y tercero, que el propietario diga, oye, contratista, el ingeniero dice, oye, contratista, estamos pensando si merece la pena cambiar las tuberías, hazme una propuesta por este tipo de tuberías y dime qué impacto tendría y cuando vea la propuesta me lo pienso, ¿vale? Es decir, el tema de variaciones es una parte sustancial del contrato para conseguir que la obra sea adecuada. Obras públicas, sobre todo en América Latina, te encuentras con que las variaciones les da mucho miedo y tienen problemas en las obras porque nadie asume el riesgo de una variación que permita hacer la obra. Tienen un problema, se quedan bloqueados, nadie lo soluciona porque les da miedo, ¿vale? Entonces, FIDIC te plantea 3 escenarios diferentes por verlos, ¿vale? Y brevemente, por contaros un poquito el plazo de funcionamiento, si lo veis, es curioso, ¿no? Ejecuta la instrucción, si no tienes ningún problema contratista la ejecutas, si el contratista pone una serie de problemas, hay unas situaciones que el contratista puede decir, oye, esta variación es que no debería ser, se analiza, se evalúa, entonces a lo mejor no se hace, o a lo mejor dice, bueno, aunque tú tengas que la haces. Y lo que es interesante es que el contrato dice, y una vez que te da la instrucción, que en teoría ya desde aquí te vincula, en 28 días me vas a entregar tu estimación del impacto económico y de plan. ¿Qué quiere decir esto? Que en FIDIC, por resumirlo, es las variaciones son obligatorias aunque no haya un acuerdo todavía en principio. El contrato tiene un mecanismo el que protege al contratista. Si una variación le impacta en precio de plazo, va a tener derecho a ese precio, a ese plazo, pero el contratista no puede imponer ese precio y plazo al contratista bajo amenaza de no te hago la variación. ¿De acuerdo? Es una nota que en España a veces nos complica. Temas de plazo por comentaros. También el tema plazo se utiliza como una forma de gestionar adecuadamente, ¿no? Plazo es un elemento clave, es un objeto a cumplir, pero el programa es una herramienta. Bueno, el plazo puede requerir ajustes y el plazo del programa afecta a todos los que estamos participando. Se parte de esa base. Oye, todos tenemos que, yo contratista, se supone que voy a cumplir con este plazo, con este programa, ¿no? Este programa para irme gestionando, de forma que el ingeniero me puede supervisar lo que estoy haciendo y usted, propietario, sabiendo que esta es mi secuencia de trabajos, usted, por lo menos, propietario, no me ponga palos en la rueda, ¿vale? Y el programa, en cambio, es una herramienta de trabajo. Una herramienta viva que va cambiando, que se va adaptando. Y el ejemplo más fácil, si yo digo a 8 contratistas que licitan, dame un programa de vuestra licitación, voy a tener 8 programas diferentes. A lo mejor todos cumplen los 800 días que les he pedido, pero son 8 programas diferentes. Las obras, el programa se puede hacer de muchas maneras. Lo importante es que hay un programa en la mesa, que podemos gestionarlo, y ese programa se va ajustando a la realidad. Bueno, FIDIC va a afectar todos estos elementos claramente, ¿no? Y además va a hablar de cuáles son las causas de ampliaciones de plazo y todo esto la base, ¿vale? Por ejemplo, el programa en FIDIC no se entrega en la oferta, se entrega después de adjudicar y después de arrancar las obras. Una vez que te dicen, oye, que empieza el plazo, es cuando el contratista presenta el programa que va a ser, digamos, el oficial, la línea base a partir de la que iremos evolucionando, ¿de acuerdo? El programa de oferta es una cosa, pues, para ofertar, para que estudie el proyecto, pero no te puede condicionar un programa que has hecho en ese momento. En cambio, aquí ya te han adjudicado, es una cosa mucho más seria, ¿vale? Además te dice, oye, el programa como mínimo estos requisitos. Programa amplio, te va a hablar de camino crítico, te va a hablar de secuencias, te va a hablar de vinculación adecuada, te va a hablar de que tienes que indicar ciertas cosas, ciertos requisitos. Te da un baño importante. Esto es completa, pero por lo menos el contrato dice, oye, el programa que sea una cosa de verdad, un programa de verdad, bien hecho, que sirva y sea útil, ¿vale? Te va a hablar de la alerta temprana.
cualquiera de los participantes vemos un potencial problema en el futuro, hay que avisar, oye, señores, potencial problema. Si en 3 meses hay una fase que no está expropiada, si en 3 meses no está expropiada, cuando llegue el contratista tengo un problema, pues tenemos que gestionar este problema. No voy a anticiparnos a los problemas, avisar adecuadamente ese concepto que tenemos. Está muy regulado la ampliación de plazo, reparto de riesgos. Vamos a hablar de situaciones de recuperar retraso del contratista, pero también de aceleración. Oye, contratista, ¿podrías acabar antes? Se plantean escenarios. O sea, son necesidades de las obras que tenemos, ¿no? ¿Sabéis qué ocurre? Oye, que van a ir las lluvias, oye, que bueno, hay situaciones que pueden influir, ¿no? Y además también regula la posibilidad de que el contratante, el propietario, suspenda las obras temporalmente y las consecuencias de suspensión. Oye, contratista, espérate, vamos a parar ahora un momentito que estoy reevaluando los conceptos, ¿vale? Pues yo, contratista, me paro, pero hay unas consecuencias que yo esté parado, y unos límites de tiempo, etc., etc. ¿De acuerdo? Más comentarios, por ejemplo, los FIDIC, esta visión transversal rápida que os quiero dar, que es muy rápida, muy... Proceso de recepción, periodización de efectos, pues también tenemos como 4 grandes bloques, ¿vale? Los pongo en pantalla directamente. Tenemos, cuando va llegando la recepción, un periodo de pruebas, si puesta en marcha, según qué contratos, otros no, proyectos no, una recepción, que por ejemplo en FIDIC es una única recepción, ¿vale? No hay una provisión definitiva, es una recepción. O te recibo o no te recibo, pues no te recibo provisionalmente. ¿Alguien conoce una recepción provisional que se ha hecho atrás? No. Si te recibo, te he recibido. Luego hay un periodo de garantía que FIDIC llama notificación de efectos, que tiene diferencias con el que estamos acostumbrados, ¿vale? Aquí el contratista repara cualquier defecto o daño que se le pida, aunque no sea culpa del contratista. La diferencia es que si no es culpa del contratista, el contrato dice habrá que pagarle por reparar algo que no es culpa suya. Pero la idea es que durante este periodo, si la obra hay que arreglarla, que la arregle el que la ha construido, que no entre un tercero a arreglar, ¿vale? Y cuando ya se acaba ese periodo de efectos, el contratista ha cumplido, es cuando diríamos que han acabado el contrato, ¿vale? Ha cumplido sus obligaciones, contrato finiquitado, ¿de acuerdo? Son procesos bien explicados, con sus cláusulas correspondientes, bastante amplios, ¿vale? Temas de precio de grandes bloques. El rojo, ¿cuál es el precio? La medición realmente ejecutada por precios unitarios, ¿vale? Vamos a ver. Amarillo y plata. Amarillo y plata, pues oye, hay un tanto alzado de partida, que es lo que te voy pagando, con ajustes que pueda ocurrir sobre un contrato, ¿vale? Siempre tenemos ajustes. Son 2 grandes bloques, precio por medición, precio tanto alzado. Y a veces hay un mix, ¿vale? A veces podemos tener pequeños tantos alzados aquí, pequeñas partes por medición aquí. El libro Esmeralda, por ejemplo, de túneles, es un precio tanto alzado, pero para los trabajos subterráneos te voy a hablar hay unas situaciones que pueden ser un precio por medición, para las situaciones que están fuera de control, ¿vale? El libro rojo hablamos del presupuesto, ¿no? El Bill of Quantities, se traduce por estas cantidades. Hay un presupuesto de partida, precios unitarios, y te voy pagando la realidad de lo que ejecutas, ¿vale? Son estimaciones, con lo cual a lo mejor hay que hacer más o menos, ¿vale? O el propietario a lo mejor paga más o paga menos, contratista cobra solamente porque las mediciones pues, no están bien hechas, van variando, ¿vale? Y esos pagos a cuenta se basan en mediciones reales y se pueden ir ajustando poco a poco, ¿vale? Es un sistema de funcionamiento. El amarillo plata, pues hablamos de tantos alzados. Tantos alzados, te voy pagando una secuencia de hitos con ajustes que tengamos, ¿no? Son los 2 módulos, pago por medición, tantos alzados, ¿vale? ¿Introducir un cost plus? ¿Se puede introducir? Sí, tenéis que cambiar estas cláusulas por hacerlo. ¿Cómo se va facturando y pagando? Que ya voy mal de tiempo. Pues lo que dice el FIDIC es curioso también, alguna diferencia que veo con España. Contratista emite su relación valorada, o sea, lo que llamamos la certificación, pero dice, oye, esto es lo que quiero cobrar, lo que creo que tengo derecho a cobrar. Hay un periodo de diálogo y en un máximo de 28 días desde que el contratista presentó lo que él cree que tiene derecho a cobrar, el ingeniero emite un certificado de pago a cuenta. El ingeniero, ¿vale? No el propietario. En el que dice lo que en su opinión hay que pagar, que puede coincidir o no con lo que dice el contratista. Y el propietario va a tener que pagar lo que ha hecho el ingeniero, ¿vale? Aunque no le guste. ¿De acuerdo? Y estos son pagos a cuenta, se pueden hacer ajustes en los certificados posteriores y el precio final a pagar, ¿cuál va a ser? Pues el del último certificado de pago que se produce al final de todo el contrato, ¿vale? Es un precio un poco en evolución, ¿vale? Y una última pincelada de construcción, me voy a saltar el resto porque estoy totalmente fuera de plazo. El mundo FIDIC, ya os digo, las obras de construcción tienen sus problemáticas, sus situaciones que hay que resolver y hay sus reclamos, sus peleas, ¿no? Sus situaciones. ¿Y cómo regulamos ese tema de discusión, de esa discusión que tenemos durante la obra, ¿no? Hablamos como de 5 niveles, 5 pasos que tenemos. Un primer nivel es la discusión en obra. La discusión en obra. Estáis hablando continuamente, es un diálogo. FIDIC es un contrato muy colaborativo, mucho diálogo, ingeniero contratista, hablando, propietario involucrarle, buscando soluciones, diciendo, oye, pues esto tal, pues muchas veces lo solucionamos en reuniones de obra sin mayor misterio. A veces la situación se complica un poco más y hay un formalismo, hablamos de la cláusula 3.7 se llama el nuevo contrato, y es lo que se llama o un acuerdo formal entre las partes o que el ingeniero haga una determinación, una decisión que se llama determinación del ingeniero, porque no se han puesto de acuerdo las partes.
¿Que el ingeniero tiene una determinación y no estamos de acuerdo a alguien? Podemos escalar al dispute, ¿vale? Se llama Dispute Avoidance Education Board en FIDIC. ¿Que aún así alguien no está de acuerdo? Pues habría una fase de intentar acuerdo amistoso y únicamente es cuando podría llegar al arbitraje, ¿de acuerdo? La idea de estos procesos escalonados es que si es posible no llegue nada aquí, vamos a resolver, ¿vale? Sepáis que cambia con respecto a España, que muchas veces nos encontramos una discusión en obra y nadie contractualmente es el que puede decidirla. A veces decimos lo que le salga las narices al propietario, ya, pero eso no es una cosa válida, ¿no? Pero a veces ni siquiera eso. Yo he visto contratos de mucho valor y cuando hay discusiones en obra no queda claro quién decide, ni cómo decide, ni bajo qué criterio. ¿Bajo un criterio contractual o lo que le salga las narices? Es inseguridad tremenda, ¿vale? Ingenieros tenéis un rol muy importante, en este caso, que el caso dice, oye, cuando hay un problema determinado, ingeniero consultas con las partes para intentar un acuerdo, pues si es un acuerdo lo firmáis, que no hay acuerdo, tú ingeniero te sientas, tu ingeniero, y tienes que escribir lo que bajo contrato consideras que es correcto, ¿vale? Y tienes que intentar ser independiente, imparcial, no pensar en quién te paga, ¿no? Es obligatorio, si no estoy de acuerdo, puedo ir al disputa, ¿vale? Ingenieros que salís fuera, hacéis el rol de FIDIC, un rol mucho más importante que el que hacéis en España. Arquitectos, dirección facultativa solo existe en España, ese concepto, y de la LOE, olvidaos. O sea, vais a tener un papel mucho más amplio y mucho arquitecto e ingeniero que ha salido fuera, asumiendo este rol, no es capaz de cumplirlo porque no lo conoce. Reclamaciones en el mundo FIDIC, los reclamos. Bueno, que sepáis que hay un procedimiento establecido dentro de ello, pero tiene una serie de plazos preclusivos. Si no cumples con algunos de estos plazos, pierdes tu derecho. ¿De acuerdo? Entonces, en la gestión del tanto si es un reclamo o una reclamación del propietario o del contratista, hay unas secuencias, hay que notificar una serie de cosas y si no cumples, pierdes tus derechos. Parece ahora mismo burocrático, es un poquito, pero es la única forma de tener un control de lo que pasa en obra. Si hay un problema, ponerlo en la mesa. Si no está encima de la mesa, no puedo resolver el problema. Pónmelo en la mesa, que lo resolvamos, y a partir de ahí unas secuencias que influyen, que vamos viendo por un proceso de el que reclama, lo tiene que argumentar, justificar bien, un periodo de discusión entre las partes, si llegamos a un acuerdo estupendo, si no el ingeniero tiene que emitir esa determinación, y si no estamos de acuerdo, tenemos que ir al dispute board, ¿vale? Con lo cual hay una secuencia escalonada que está funcionando bastante bien cuando las partes son razonables y hacen correctamente su labor, ¿vale? Y esto del dispute board, ¿qué es? Pues básicamente son unos terceros independientes que contratamos para que vengan a la obra. Periódicamente estén informados, gente que sabe de construcción, sobre todo técnicos, también algunos abogados están haciendo esta labor, y cuando tengamos un problema de verdad, primero, estas personas pueden ayudar a evitar el problema, la discusión, la disputa entre las partes, y segundo, cuando la disputa ha surgido de la discusión, son los que resolverían. Pero gente con conocimiento de causa, gente que conoce la obra, sabe lo que está pasando. Tú vas a un juez de un árbitro, le cuentas una película y el juez no sabe de qué están hablando. Pero el dispute board somos gente que vamos a la obra, conocemos lo que está pasando, conocemos el proyecto, conocemos las personas, sabemos los problemas que han pasado, con lo cual cuando hay un problema, vas directamente a la raíz del problema y entiendes, ¿no? No te tienen que contar lo que es la obra, eso es un dispute board, ¿vale? ¿Qué función tenemos los dispute boards? El permanente que llamamos, que estamos asociados al proyecto, otro proyecto. Visitamos la obra de forma periódica para estar al día, cada 3-4 meses vamos a la obra, vemos todo, vemos los recorridos, vamos viendo la información relevante, los informes mensuales, ciertas comunicaciones, o sea, a veces hacemos reuniones mensuales de un par de horas comentando qué pasa en la obra, cómo van los temas, qué funcionan, e intentamos evitar esos problemas. Cuando vemos un potencial problema, intentamos, oye, ayudar a las partes a veces mediante ciertas técnicas a conseguir, oye, que este tema lo pongan en la mesa, lo describan, entiendan sus obligaciones contractuales, entiendan y ellos busquen una solución amistosa, que es mejor siempre que un reclamo formal. A veces eso incluso lleva a que nos pida una opinión informal, vamos a opinir, incluso explicando el contrato, explicando, mire, si esto me lo plantearan, creemos que lo correcto bajo contrato es esto y esto. Eso ayuda muchas veces que un tercero independiente te diga algo, que a lo mejor no es lo que yo soy, pero te lo diga y te lo explique, a lo mejor dice, oye, pues tienes razón, ¿no? Y eso muchas veces ayuda a que un potencial reclamo formal, una disputa formal, se quede en nada porque explicas a las partes cómo funciona. Y si no, si surge una disputa formal, veis que está en mayúsculas un concepto del contrato, pues entonces el dispute board, digamos que hace esa labor de analizar, escuchar las partes con un procedimiento y emitir una decisión de obligado cumplimiento. ¿Vale? Os decía que prevención de disputas, el dispute board, digamos que somos el médico de cabecera que vas, durante la obra tengo un dolor, te viene el dolor, te da unas medidas, te ayuda y sigues funcionando. Cuando voy a un juez o un árbitro, realmente voy a una autopsia de un cadáver. ¿Por qué murió la obra? ¿Vale? El dispute board somos alguien, una entidad que estamos durante la obra ayudando al éxito. El arbitraje o el juicio no está ayudando al éxito. Está viendo por qué murió, no porque tuvimos problemas. Son conceptos muy diferentes de funcionamiento. Bueno, esto lo dejo en la pantalla que sepáis. En los cursos lo explicamos con más calma, evidentemente. Ante un dispute board se plantea una disputa formal. En 84 días va a haber una decisión. Se va muy rápido, ¿vale?
Con lo cual necesitas que los que van a decir estén enterados. Un poco lo asimilo al VAR del partido de fútbol. Oye, en tiempo real, digamos, el disfútbol, estamos viendo el partido de otra sala, de otra perspectiva. Cuando implementan las partes, podemos evaluar un poco con más calma que el ingeniero, que es el árbitro que está corriendo un lado otro del campo y que no está viendo las cosas correctamente, ¿vale? El concepto de disfútbol, que en España está empezando poquito a poco a hablarse, sería muy interesante y yo creo que deberíamos a veces de intentar fomentarlo, porque puede ayudar mucho a evitar tener que ir siempre a juicio cuando realmente es innecesario, ¿vale? Y arbitraje tampoco entre ello. Un par de pinceladas del libro blanco, de los libros de consultoría. El libro blanco que tenemos son 10 cláusulas que son muy interesantes porque lo que hablan es los temas principales. Hay contratos de consultoría que los que de consultoría mandan 80 páginas. ¿Para qué? Regulan todo, ¿no? Pues mira, usted regúleme los 10 temas principales que son estos, ¿no? Es muy interesante que añade una cláusula a los casos en los que el consultor hace de ingeniero el problema en un contrato de construcción, porque ahí cambia, porque además vinculas el contrato de servicios con el contrato de construcción. Pues lo muy importante, lo veis, ¿no? Vamos a hacer un curso también con todo esto. Y estos son los temas importantes de regular, pero igual de importante que esto, sobre todo el tema riesgos, el tema van a ser los anexos que metamos, ¿vale? Bueno, cuando es particular siempre podemos modificar cosas y los anexos que tenemos, el alcance de los servicios. Y aquí está muchas veces la madre del cordero de cualquier contrato de consultoría. De aquí derivan mis obligaciones, mis riesgos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Con qué alcance exactamente? ¿Y para qué se va a ser mis servicios? Aquí va a estar muchas veces la clave de las cosas, ¿no? El propietario si me da cosas, ¿no? ¿Cuánto me pagáis? ¿De qué manera? Otro problema permanente que tenemos en consultoría, programa para mis servicios, ¿no? Sabéis que, claro, consultoría puede ser un estudio de tráfico, un estudio geotécnico, un estudio de prefactibilidad, un diseño conceptual, o sea, tantas cosas que no puedes hacer un contrato que valga para todas. Entonces, si en el contrato, el cuerpo del contrato, que regulo todo como si fuera un informe Getenia, cuando uso ese contrato para un estudio de tráfico, pues muchas cosas no me valen. FIDIC es muy flexible, conceptos principales del contrato, y los anexos, que son los que me regulan la especificidad de cada servicio consultorio, ¿vale? Y luego, como os decía, tenemos un joint venture, modelo joint venture para, cuando trabajamos con otras empresas de ingeniería, conjuntamente prestamos servicios, regula adecuadamente todo lo que es un consorcio, ¿no? Una joint venture de funcionamiento de obligaciones financieras, obligaciones técnicas, reparto de trabajos, etc. Interesante. El modelo consultoría es de su consultor. Oye, yo contrato a alguien que me haga la instalación, a alguien que me haga la cimentación, a alguien que me haga... un contrato que va, si yo tengo el libro blanco, utilizo el libro de su consultoría, fluyen las obligaciones, ¿de acuerdo? Hay el back-to-back que llamamos a veces, que muchas veces se utiliza mal, pues me va a encajar, vamos a funcionar correctamente. Y os decía, el modelo representante, quiero ampliar mercado, que otro país, pues tengo que un representante que actúa en mi nombre, que funciona en base a términos internacionales de derecho del representante, ¿no? Que es un tema de veces complejo en un país, es qué capacidad tiene, qué autoridad, qué puede hacer en mi nombre, que no puede, ¿no? Modelo también interesante. Y bueno, ya estoy llegando al final, ¿no? Pues decíamos, os recuerdo, si esto os ha parecido interesante, pues en los cursos entramos mucho más detalle, ¿no? Veis que tenemos en mayo, junio, fechas, entrar a la web de Tecniberia y veréis la información, ¿vale? También podéis verla en nuestra web, también tenéis, pero vamos, estos cursos con Tecniberia y allí verlos y puede ser interesante, os esperaremos para verlos. Y con esto, Alberto, yo pararía, me doy un poquito de tiempo como siempre, y si quieres contesto algunas preguntas. Sí, sí, efectivamente. Tenemos ahí varias preguntas que has ido pues poniendo y que, bueno, pues si te parece bien podemos entrar sobre ellas. Incluso si quieres en algún momento y alguien también quiere levantar la mano y hacer la pregunta en vivo, podemos darle paso por alguna aclaración o por alguna Vale, pregunta en vivo. vale, pues un poco por seguir el orden que veo en pantalla. Bueno, el tema de la LOE lo hemos comentado un poquito con un par de personas, ¿no? Efectivamente, lo que decía Víctor, hay que adaptarlo un poquito, la LOE, pero es relativamente sencillo, ¿no? Porque fíjate, la LOE eso te va a afectar a las operaciones de diseño, ¿vale? Y luego la LOE se puede integrar en los equipos. El problema de la LOE va a ser con un diseño y construcción. Cuando le paso al contratista esa obligación de diseño, cuando la LOE me da problemas. Si no, es más fácil gestionar, ¿vale? No es que María esté prevista la LOE para proteger al contratista, la LOE es que no está prevista para gestionar un proyecto constructivo. No está pensando, la LOE no está pensando en cómo se gestiona una obra. Está pensando en atribuir responsabilidades a una serie de personas que han hecho cosas y en las competencias de quien firme. ¿Vale? Entonces, esa LOE que hace de esa manera, proceso constructivo, efectivamente, cuando hago construcción tradicional, que un arquitecto me enseña todo y tiene el mando de, vale, me puede encajar, me sirve. Pero si tú vas a un proceso constructivo, ves que la LOE no está regulando ni el 90% de las cosas que yo necesito de un arquitecto, un ingeniero durante la fase constructiva. ¿Vale? Es un poco lo que comentaba, que adaptarlo. Entonces, oye,
Muchas adaptaciones sencillamente hace una mención a la LOE, que cuando es aplicable a LOE debe aplicar, y a veces, pues claro, el problema es integrar a esa dirección de obra o esa dirección de ejecución de obra, incluso al tema de salud, cómo integrar los equipos o bien de propietario o bien de contratista, ¿no? Pero no hay tanta problemática, ¿vale? No hay tanta problemática, es más fácil de lo que parece. Héctor, Daniel preguntaba si hay un contrato civil para EPCM. No, se está trabajando en una variante, ¿vale? Pero no hay uno como tal pensado. Acordaos que hay un momento que hay tantas casuísticas que es complicado. Si te vas a Estados Unidos y ves los consensus docs, que se llaman, que es otra iniciativa muy interesante del sector privado, de hacer contratos estándar, ellos tienen un montón de modelos diferentes, ¿no? En España estamos ya, aprovecho a hacer también propaganda, tenemos lo que se llama el Club Derecho de la Construcción e Ingeniería, CDCI, os animo a verlo en las redes, ¿no? En internet. Ahí organizamos sesiones y hablamos de estas cosas, ¿no? Vamos haciendo cada 2 meses así, hacemos unas charlas, hacemos congresos anuales y bueno, hemos tocado temas muy interesantes, ¿no? Hemos tocado temas muy interesantes, los que queréis, animaos a foros y ahí en esos congresos, que vienen empresas grandes, cada vez la gente habla más, oye, sería bueno que tuviéramos una estandarización en los contratos, una estandarización en las cláusulas, en los conceptos de funciones, ¿no? Y de repartos de riesgos, ayudarían a que la industria sea más eficiente, que es lo que en el fondo todos queremos, ¿vale? Joaquín, ingeniería, tienes una para Basic Design y otra para Owners Engineer, que es el ingeniero FIDIC. El ingeniero FIDIC sería el que el contrato de consultoría diga que hace ese rol. ¿Vale? Entonces, si a mí me contratan para hacer un diseño básico, conceptual o incluso detallado, pero mi alcance no incluye que haga yo el rol del ingeniero FIDIC, yo soy ingeniero FIDIC. Si contratan a otra consultoría y le dicen, usted va a hacer el rol del ingeniero FIDIC, será ella la que haga ese rol. Que yo como diseñador tenga algunas cosas de diseño, que yo como diseñador deba seguir participando en el proyecto para que cuando haya un problema de diseño yo pueda resolverlo, sí. Tema de gestión adecuada, que a veces el diseñador desaparece de escena y entonces no es un problema. ¿Quién va a hacer el rol de ingeniero FIDIC? Al que el propietario le haya encomendado un contrato, usted va a hacer el rol de ingeniero FIDIC. ¿De acuerdo, Joaquín? No es que te lo asigne automáticamente, o sea, es el que el propietario encaje. Silmara, Mara, oficina de PMO, para los que no sepáis, es como una oficina de apoyo al proyecto que tienen en algunos países, por ejemplo en Perú, que es una oficina de asistencia técnica que está ayudando, a veces al hacer el rol de ingeniero, ¿no? Ayudando a la propiedad, ¿no? Un equipo mucho más amplio que tenemos, ¿no? Entonces, pero un momentito se mueve. El rol del ingeniero y la PMO pues, es diferente. O sea, yo propietario puedo tener un equipo que me apoya, pero tengo un ingeniero que es el que lleva ese control. Entonces yo el ingeniero lleva la dirección, por supuesto, relación continua, estamos hablando, el ingeniero no va por libre, el ingeniero trabaja para el propietario de una relación continua, no me impide que yo propietario tenga mi propia oficina, mi propio equipo de asesores que me pueden ayudar a mí a gestionar. El peligro cuando es que mi oficina técnica entre en contradicción continua con el ingeniero, y entonces tenemos continuos conflictos permanentes, ¿no? Pero no hay ningún problema a utilizar. La PMO no es el ingeniero FIDIC, es el que el contrato de estoy en un proyecto, yo te comentaba en Juliaca, ¿no? Está el ingeniero FIDIC y la PMO. Y el problema aquí es si la PMO quiere hacerlo del ingeniero FIDIC y no deja al ingeniero FIDIC hacerlo, ¿vale? Espera, se introduce una pregunta en pantalla. No, simplemente hemos dejado activa la encuesta Vale, mientras tenemos las vale. preguntas para que, bueno, pues nos Bueno, y den contestando. opiniones, ¿vale? Para que Vale, puedan ir sí. contestando a la vez de que te van preguntando. Vale, un momentito, vale, es que me voy a tapar las preguntas, vale. Carolina, no preguntabais a alguien, no, perdona, Inmaculada, los contratos NEC, que explique las diferencias principales. ¿Cuánto tiempo tienes libre, Inmaculada? Tenemos que estar un par de horas más aquí. Sí, los NEC New Engineering Contracts estamos usando en Perú, con acuerdos Estado-Estado entre Reino Unido y Perú. Y bueno, yo manejo los dos y yo creo que desde el punto de vista operativo, sobre todo grandes obras privadas y en el mundo, nuestro mundo latino, mundo incluso africano, asiático, el FIDIC es mucho más lógico, razonable, va a funcionar mejor. El NEC es un contrato muy anglosajón, muy interesante, pero hay que aplicarlo de una manera muy eficaz y no estamos preparados, el 80% del mundo, para gestionar adecuadamente los modelos NEC. ¿Vale? Son contratos muy interesantes, pero pensados para una infraestructura concreta, para un common law con una serie de soluciones jurídicas importantes, para unos entendimientos de la industria que no tenemos en otros países. Entonces, ¿están funcionando más o menos? Sí, es muy interesante. Pero te voy a decir, más que las diferencias, te sorprenderías que las similitudes entre FIDIC y NEC son bestiales. Es que NEC buscó utilizar otro lenguaje a propósito para diferenciarse, ¿vale? Pero bueno, mejor no contrato eso por verlo. Javier, hablas de qué pasa si la variación supera un tema específico, bueno, un porcentaje de un nuevo contrato. Pues decía que FIDIC es pragmático, es un estándar internacional. Yo no sé si en la obra que estoy participando va a haber que hacer una variación o 50. Yo, propietario, me doy cuenta de que el diseño es una porquería, pues a lo mejor tengo que rehacerlo entero. Entonces, al final no hay un límite económico como tal de partida, ¿vale? Obra pública lo pone muchas veces.
pero no hay. Entonces, ¿cuánto voy a tener lo que sea? El concepto es lo que no esté dentro del contrato, lo que no sea una variación de la obra contratada, eso no me pueden obligar a hacerlo, eso sería otro contrato. Ejemplo, una cosa muy importante, una draga le contratan para hacer medio puerto, han pasado 3 años, ha acabado, le dicen, oye, qué bueno, tu precio es muy barato, estás aquí, variación, me haces la otra mitad del puerto. Pues ya no, perdón, los costes han cambiado, yo no estoy obligado a hacer la otra mitad del puerto. Yo en mi mitad usted podría haber hecho alguna variación, pero no decirme qué variación le haga otra zona 3 años después, ¿vale? Entonces, no hay un porcentaje como tal específico, ¿vale, Javier? Un problema que pasa mucho en la administración pública es que las variaciones y obras públicas superan 5 un 10, un reforma modificado, otro contrato. FIDIC no habla de eso directamente. Claro, si en un proyecto hay que hacer más de un 25% de variaciones, es que el proyecto estaba muy mal parido. Pero claro, estaba mal parido, hay que acabarlo. Y a lo mejor pues, es necesario hacer esas variaciones, porque el objetivo es finalizar la obra. El objetivo del contrato es permitir hacer la obra. Y entonces, oye, pues habrá que adaptarlo. Silmara comentas aplicar el libro, el DAVADOC, el libro blanco. El libro blanco FIDIC realmente te manda una adjudication más sencilla que el dispute board, ¿no? Podría funcionar, pero el libro blanco plantea una adjudication algo más sencilla, porque además el libro blanco consultoría, pues normalmente el volumen de documentación, no hay que visitar las obras, es un planteamiento distinto, ¿vale? Más sencillo. Pues solo una adjudication más directa del dispute board. Carolina, el dispute board, perdóname que voy un poco rápido, intento contestar a todos. ¿El dispute board se contratado por el promotor, project manager? Bueno, el project manager y promotor serían diferentes, Carolina. Y el dispute board, una de las características es que es la persona, una o tres que lo hacen, sean elegidas conjuntamente, ¿no? Aceptadas por los tres. Una clave, ¿no? Que sea totalmente independiente. Con lo cual, de hecho, el contrato que se firma con los miembros del dispute board, llamamos contrato tripartito, porque es un contrato que firman el propietario, contratista y cada miembro del dispute board. El dispute board no tiene una parte que la ha contratado, la han contratado las dos. Es un tema muy interesante, pero no puedo entrar ahora, con lo cual el dispute board se contrata por todo, por contratista y contratante. Vale, por los dos lados. Hay que ponerse de acuerdo y es unas características que le da fuerza a esos terceros, que hay un consenso en que ese rol lo pueden hacer correctamente. Héctor, ¿el modelo joint venture de FIDIC se aplicaría a la construcción como PPCista? No. No. ¿Vale? Es un joint venture pensado para servicios de consultoría, de todo tipo. Un contrato de construcción, un joint venture de construcción, sí, tiene muchos elementos comunes, pero la construcción es una etapa de una actividad diferente. Tiene unas obligaciones diferentes, riesgos diferentes y unos alcances diferentes. Por lo tanto, yo te diría que no lo apliques directamente. ¿Se puede adaptar? Pues sí, como cualquier modelo de joint venture que tengas, puedes adaptarlo, ¿vale? Pero no lo adaptes directamente, no uses directamente porque no está pensado para construcción. Está pensado para empresas de consultoría. Son filosofías diferentes. No les digo, a veces el problema es que queremos adaptar el Ferrari para hacer trial, ¿no? En mitad de la montaña. Y no, por mucho dinero que te gastes en el Ferrari, no vas a superar los obstáculos en alta montaña. ¿Vale? Los seguros, Federico, estás por ahí. Los seguros decenales de construcción y cobertura en contratos de procesos FIDI están integrados en el contrato, hay una cláusula que lo regula. ¿Vale? Lo regula básicamente, lo explica bien el mundo de los seguros, lo integra perfectamente y lo explica muy bien. ¿Vale? No te puedo entrar a ello, pero hay una cláusula que lo regula claramente. Joaquín, gracias a ti. Y Carlos José Andrade, posible de adaptación del FIDIC a la LOE en que el propietario se queda entre sus posibilidades, cualquier visión económica, enviar al ingeniero y llegar a esa revisión a la tercera parte, la PMO. El papel lo aguanta todo. Carlos José, vale, el papel lo aguanta todo. Otra cosa es que lo que estés haciendo pues sea, con perdón, un pan con unas hostias. Le digo, cuanto menos cambies, mejor. Si no te gusta la forma que FIDIC gestiona, pues no uses el FIDIC. Si al ingeniero le quitas el ingeniero trabaja para la propiedad, hay una relación permanente, pero debe tener siempre una cierta independencia, cierta capacidad de criterio, ¿vale? Porque si no, si es un mando a la propiedad, todo el esquema se cae. Si el ingeniero no tiene una personalidad, se le contrata por una experiencia de una personalidad, se le encomienda una misión, si el ingeniero no puede hacer nada, tiene que pedir permiso hasta para ir al baño al propietario, se nos calcó, ¿vale? El ingeniero entonces, ese rol de un profesional, con cierta independencia, no hablo independiente, con cierta capacidad de buscar lo que el contrato dice, hacer el proyecto correctamente. Si el ingeniero es un esbirro de la propiedad que solo hace la propiedad, se acaba el funcionamiento, ¿no? Si la propiedad quiere, no, yo te quito estas cosas, tú haces estas y otras. Al final el ingeniero dice, bueno, ¿yo qué hago? Tú si empiezas a quitar cosas al ingeniero, desconfiguras, desnaturalizas. Y te va a crear problemas. Te va a crear problemas, porque va a haber enfrentamientos entre el que dice lo que hay que pagar y el ingeniero que dirá no tiene sentido. O sea, si empiezas a extractar esa gestión de proyecto
la empiezas a repartir entre varios actores, que además entre ellos a veces tienen puestos de acuerdo y entre ellos van a interferir, lo que haces es que a tu cliente, a la propiedad, le has jodido. Le estás generando un problema de que pierde el control del proyecto. Bueno, eso es especie que todo se puede hacer y al final las cosas, a veces, aunque parezca mentira, salen bien, ¿no? Pero la pregunta de teoría directa es, vamos a ver, el rol del ingeniero es el que es. Y tienes sus alcances, no le mutiles. Tú puedes tener un equipo de gestión, un equipo que ayude, que asesore, pero no le mutiles, porque te digo, la gestión del proyecto es completa. Si empiezas a hacer, no, tú gestionas esto, tú lo otro, cada uno solo mira su parte y no entiende el resto. El ingeniero tiene la visión global. Oye, mira, vale, económicamente esto, ya, pero es que hay un tema de diseño aquí, hay un problema de recursos, aquí hay un problema de... O sea, es decir, tienes que ver el total y todos los elementos de gestión de proyecto, tienes que estar viendo la foto completa. Si tengo consultores, cada uno con lo suyo, cada uno va a lo suyo y perdemos la visión global. Y eso, no sé, hay especies de otro tipo, pero sobre todo proyectos pequeños, fáciles. Pues estás escalando el proyecto, métete en un contrato de 1.000 millones con eso y bueno, a ver qué ocurre, ¿no? ¿Entiendes, Carlos? O sea, se puede hacer, pero a de pronto te diría que tener cuidado cómo lo hacéis, ¿vale? Ahmed, el tema de permisos. Contrato civil tiene una cláusula que habla de permisos, ¿no? Y como la filosofía general, propietario tienes los generales, contratista los de tu actividad de construcción. El permiso de construcción, permiso de acceso, son del propietario, ¿no? Los permisos de planeamiento. Y creo que he podido con todas las preguntas. Creo. No sé si hay Sí, alguna Pablo, más. yo creo que sí. ¿Algún comentario más de algo? Yo vuelvo una diapositiva hacia atrás, si me permitís. Los que habéis hecho preguntas, o si queréis entrar mucho más, de verdad, os animo a que vengáis al curso en que todo esto pues, lo vemos mucho más tranquilo, entramos a debates, podéis hablar y bueno, si tenéis tiempo, son 6 sesiones de 3 horas los contratos los de construcción y son 4 sesiones de 3 horas el modelo de consultoría, ¿no? Repartidos entre 2 o 3 semanas. Bueno, os animo a que intentéis asistir si podéis, ¿vale? Hay una última pregunta. Bueno, Carolina Álvarez, Fidi Hielo y contrato IPD. Vale, no sé qué es contrato IPD, no puedo contestarte, ¿vale, Carolina? Ahí es. María Pilar Pereira, contrato de ingenieros para arquitectos, directores de obra de ejecución, libro blanco para los PM. No, el libro es el que te va a definir, oye, si te pido servicios de diseño, te pido servicios de DF, te pido servicios de Project Manager, ¿vale? El anexo es el alcance regular, pero el FIDIC blanco te valdría para todo contrato de consultoría. ¿Vale? Y así me cae. Pablo, ahí hemos tenido un pequeño... te hemos perdido unos segundos en esta respuesta, María Pilar. Si no te importa repetirnos. Ah, vale, perdonar. Sí, María Pilar preguntaba si el contrato de ingeniero dice, entiendo que es para los arquitectos, directores sobre ejecución, y el libro blanco para el PMI. Además, el libro blanco, María Pilar, es el que usarías para tu consultoría. O sea, cuando dices el contrato del ingeniero, no sé a cuál te refieres contrato del ingeniero. Yo te he hablado del libro blanco, ¿no? El white book que llaman, ¿no? Los servicios de consultoría. Y eso te vale para un rol de arquitecto, de ingeniero, de estudio de mercado, de estudio de lo que sea, o de project manager. Da igual, es un servicio de consultoría. Los anexos de alcance son los que va a definir si ese rol es hacer de project manager, ¿no? Hacer de representante de la propiedad, hacer un estudio de detalle, hacer un... ¿De acuerdo? O sea, es el que te va a decir, el alcance te define, ¿vale? Pero el libro de, digamos que el contrato de consultoría es un libro blanco. Bueno, pues ya estamos en la hora, Alberto. Sí, fenomenal. Muy interesante, la verdad que resumir más de 50 horas de formación para hacer un overview de los contratos en hora y media es un trabajo importante. Así que Pablo, muchísimas gracias. Veo por aquí muchos agradecimientos. Veremos la encuesta, pero también pinta bien. Genial. Bueno, pues gracias a todos los asistentes. Y bueno, os digo, os animo el mundo FIDE, que es un mundo de entrar, estudiarlo, verlo, y los que tengáis proyección internacional es un must, es un obligatorio entender las buenas prácticas internacionales. Y ya os digo, en América, que llevo muchos años hablando, lo veían lejano, pero es una realidad. En España está empezando a entrar por fin, vía inversores, ¿no? Fondos sobre todo. Y bueno, pues sería interesante entender el FIDE porque nos va a dar ideas al sector
si queremos mejorar el sector. Si queremos mejorar el sector. Bueno, pues gracias y hasta. Espero veros en los cursos.